vagabundear. Perros de la calle siempre me acompañan. Perros de la calle nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar, puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben que escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. 104 pulgas 3 son garrapatas. Perros de la calle siempre me acompañan. Perros de la calle nunca estamos solos. Perros de la calle siempre me acompañan. Perros de la calle nunca estamos solos. Verás muchas cosas con solo escuchar. Verás sensaciones que no olvidarás. Verás muchas cosas con solo escuchar. Vas a divertirte y tal vez llorar. Dame ese hueso y ya vas a ver. Dame ese hueso y ya vas a ver. Dame ese hueso y ya vas a ver. Buen día, perros. Vamos que es lunes, a dejar esa pachorra de lado. Acá el Gusti charlatán del arte, el buen charlar. Un abrazo grande. Vamos. Perros, estoy muy feliz porque saqué pasaje para ir a Argentina después de casi 3 años y van a conocer a mi hija. Estoy muy feliz, Vani, desde un pueblito de Madrid. Soy Mirta de Lanús, que tengan un buen lunes y que arranquen con toda la buena onda como siempre. Los escucho todos los días, les mando un beso grande. Soy Mirta de Lanús. Buen día, perritos. Todos queremos saber cómo le fue a la abuela de Harry. En mi familia fue tema de conversación. Besitos, buen lunes. Buen día, perritos. Feliz semana para mí, que tuve un fin de hermoso después de 2 semanas de parciales y lo coroné con un 10 en la materia más difícil de todas. Así que buena semana y siempre es buena arrancándola con ustedes. Saludos. Buen día, perritos. Qué lindo estar corriendo bajo el sol escuchándolos a ustedes. Qué lindo. Buena semana. Buen día, perros. Buen lunes y buena semana para todos. Abrazo grande, Leo de San Miguel. Y ya vas a ver. Y acá estamos, muy buenos días. 15 de noviembre del 2021 y todo avanzando y ya termina el año. Y es un día espectacular acá en la terraza de Urbana Play. Y acá estamos hasta las 13 horas. 13. Estás muy bien vos, ¿no? Estás de buen humor, estás muy bien. Sí, y eso que recién tuve un episodio. ¿Qué pasó? ¡Buen día! Buen día, Lizzy Evelyn Harry. Buen día. Buenos días. ¿Qué episodio? ¿Qué pasó? Ay, venía- No comas chipá ahora. No comas No, ¿cómo te vas a contar eso? Ah, claro, tenés razón. No, O el equipo, chipá o el episodio. ¿Saben a quién me encontré ayer? ¿A quién? bien. No, no comas. ¡Ah, no! Ok, claro. No, Dice no, ¿qué el... pasó? Pues mientras voy saludando. ¿Cómo estás, Zucca? Muy buenos días. Hola, buen día, buena semana. ¿Cómo andas, Palito? Muy bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué le pasó, Amis? ¡Amis! Pará, No sabés lo que Pablito. me pasó, me dijo Amis. ¿Estuviste solo el fin de semana? No. Tuve No, a Pablo mu- le digo, vos no. No, no, estuvo sola. ¿No? Tuve mucha reunión familiar. Estuve por el barrio de Lizzy el fin de semana. Ah. ¿En Barrio Parque? Voy a arreglar la bandeja de vinilos también. Salí a pasear con mi bandeja. Sí. ¿Fuiste a Florencio?
a Hudson. ¿A Woodson? ¿Y por qué no viniste a casa? ¿A dónde fuiste a Hudson? Casi te mensajeo. ¡Ay! Sí. Mirá, este de los míos. Casi. La gente dice el casi. La vida está Casi te llena de mensajeo. casi. ¿Sabes qué, Zucca? Ya aprendimos qué pasa con los Ay, casi. Te yo voy a soy decir del una casi. frase que la voy a repetir todos los días hasta fin Decile, de año. Andrés, Ya la decile. conté el otro día, pero voy a arrancar. Me gusta mucho como modo de vida. A ver. Le dijeron a Churchill, en el ocaso de su vida, ¿de qué te arrepentís? Y dijo, pasé más de la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. Me encanta. Zucca, Es me horrible. gusta. Es horrible, nada, pero es Casi verdad, sin chao. querer te vi. ¿A quién? Casi sin querer te conocí. Casi sin querer te conocí. No comas chipacio. Ah, cierto. ¿Y para qué me lo dieron? No sé. Bueno, resulta que venía por la autopista, Buenos Aires-La Plata. Sí. Y viste que por momentos frenás y se hace como una fila de autos que no avanzás. Y un señor pobre que venía atrás no le frenó. ¿Era pobre el señor o era pobre pobre? señor o un señor pobre? Ah, no Era sé. pobre. Un señor que venía atrás, ya 2 veces lo vi como que venía, frenaba muy justo. Y en la tercera frenada no le respondió los frenos y ¡pam! Me chocó. No. De atrás, sí. La viste venir, pero Sí, me quería Pero correr de carril, pero decía no puedo ser tan prejuiciosa. Y me quedé y pasó. Pero no, eso no es prejuicioso. Ya si ves que el tipo te frena cerca, no es de prejuicioso. ¿Quién le pediste los papeles? Es de precavida. No, le pedí, pero no me hablaba. ¿cómo no te hablaba, Liz? Así que le pedí el teléfono, pobre. Porque a mí no me hizo nada, pero... Y él primero quería echarle la culpa a la chica de adelante. ¿No que- te hablaba porque estaba inconsciente? Ah, no, se ve que estaba nervioso, pobre. Se puso- Le empezaba a caer agua de adelante. Y quería echar la culpa a la chica de adelante, que frenó de Baba, golpe. se le caía de ¿entendés? adelante. No, del agua del auto. Ah, Y yo digo, pero si la chica... Pero nadie frenó de golpe. Si la chica ya estaba frenada y yo Claro. también. Claro, era él que venía Él frenando. como sí. que tomó una velocidad, viste que a veces tomás distancia, depende de cómo reacciona La tu inercia, auto. la Sí. inercia. No era tanto y voy. Escúchame, pero estás bien porque te puede agarrar un latigazo. Ah, sí, me hizo así y me duele un poquito la columna. No, porque Ay, si te agarra Liz. latigazo puede ser peligrosa, hay que chequear. Ay, es cierto que no puedo ¿te comer. puedo preguntar, vos te enojaste con esta situación? No, Llegó yo SWAT. bajé y miré el auto. Ay, llegó SWAT. SWAT. Ay, Tararán, el grupo Halcón. Tararán, 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 Y no tenía nada. Lo que me dio tararán. pena es que no ¿Qué? me podía quedar a ayudarlo porque tenía que venir a la radio. Claro. Y le pedí el teléfono, pero él como que no me quería dar muchos los datos. Así que o estaba muy nervioso, pobre. Sí, también pasa eso, O uno no se pone tenía, nervioso. o no tendría seguro, qué sé yo. También. No sé. Y también la chocó a Liz Tagliani. Pobre. Claro, Es me raro. van a ¿Pero quedaste en contacto escrachar. de alguna manera? Sí, le pedí el teléfono porque no reaccionaba. Claro, estaba en shock. Estás Bueno, angustiada. comé la chipá, Tengo que tranquila. comprarle el chepá porque estoy en shock. Está... Bueno, Bueno, estamos con Luca Alderone, con Claudio Simonetti, con Sol Lillera. Es el equipo de Perro 2021. Y aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? está en Bien. shock. ¿Vos? ¿Estás en shock? estoy en shock porque nunca me había chocado. ¿No? Sobre ¿No? todo cuando vi las piernas separadas por toda la autopista. No. Y se había ido. No. Buah. ¿Fueron a votar? Sí. Claro que ¿Y sí. qué onda? ¿Fue un escándalo tu votación o tranquila? No, fue tranquila, pero me saqué un montón de fotos con todos mis fans que le mando un beso. Sí. Que le mando un beso. Después fui a desayunar con @leoalturria. Qué lindo. Y fui a un lugar hermoso. Pero tenía tanto olor a frito que me sacó el hambre. Ah, pasa eso. Como olor a aceite. Escúchame, ¿no vas a cambiarte el documento? No, ¿por qué? Bueno, cuando vas a votar te dan con tu... Ah, sí, pero me dicen Liz y no me pasa nada. No te molestes. Y no me molesta. Igual si me dijeran Edgardo tampoco me molesta. O sea, voy a cambiar, pero cuando... Uy, un chipá. Voy a cambiar, pero cuando vos te para mí tiene que haber algo, tanta tecnología que tenemos, que tiene que vos cambiás y automáticamente con ese número ya sabes que sos Todo. Liz, ya la obra social, la cosa. Ah, lo porque otro, no, lo otro. no te da fiaca hacer todos los Claro, trámites. sí, me da mucha fiaca. Ah, es cierto. Debería ser todo automático eso. Claro, Eso pero debería no, ser porque vos la obra automático, pero social no. tenés que ir a hablar y decir, Claro, che, sí. Pero renta, la luz, o sea, todo lo que está a nombre Claro. de ese documento tendría que pasar al nombre del nuevo nombre. Y no sé si no es así. No es. No. No, Por eso no me lo hice. Claro. Hasta ahora ese es el primordial, no es por otra cosa. No, pero la sí. luz mejor que esté al otro nombre. Ay, sí, que no la Chao, pago. no, sí, además... Anda a buscarlo, Edgar, Exacto, que pague. Ay, No no, se sabe igual la nada, gente me busca ¿entendés? más para hacerme juicio por Liz y digo, anda a buscarlo a Liz. Es verdad. Necesito, Esa dame es muy tus buena. datos, Liz y Tagliani, anda a buscarlo.
Es muy Buscar en buena. el padrón. Así que te doy los datos. Lizzie Tagliani. Lizzie Tagliani. Claro, no la encuentro por ningún lado. Es tan conocida. Excelente. Ya una vez cuando todavía no había desarrollado, que tenía las tetitas de algodón, con mi amiga Paula, Valeria Mele, que murió, me enteré ayer, le mando un beso al cielo. Sí. Valeria y un par de chicas nos peleamos en un boliche que se llamaba, que estaba enfrente a La Colorada. Y entonces yo salí de ahí y me saqué, en ese momento se llamaba otro nombre, y me saqué las tetitas de algodón y me quedé de Luisito. Digo, total, van a buscar una chica y fui a bailar a otro lado. de Muy Luisito. buena técnica, muy rápida. Excelente. Es como el chorro que se cambia la campera. Claro, ¿viste? como que el chorro que se ve de la campera. Excelente. Buena analogía, Harry. Yo metí doble votación. Fui, o sea. ¿Dos veces vos? Se puede, es ilegal. ¡Fraude! No, fui a votar con mi viejo, que compartimos escuela. Yo nunca hice el cambio de domicilio porque no maduré lo suficiente todavía. Yo sigo viviendo donde a los 25. ¿En serio? Yo también, sí. Me quedé con el domicilio de los 20. Palermo. Ay, qué top. Ahí es donde reconociste la calle que hay en la esquina, todo eso, en esa zona. Que llamó un tipo que estaba en una camioneta y dijo, en la esquina hay un almacén o una pizzería. Es exactamente todos los locales de la cuadra. Sí. Donde estaba el tipo con el Creo parado que con el sí. auto. Ay, qué top. No era ahí, pero sí. Ahí me quiero mudar, no Te me cuento, Lizzy, prestás que- para poner la dirección. Dice que durante un tiempo el doctor K vivía en ese domicilio y le traía a Andy las multas que le llegaban. No vivía ese consultorio en papá. Se lo Ay, ¿no puedo presté poner para ahí? Consultorio. Ay, qué divino. ¿Sacás dónde vivía? Diría todo el tiempo dónde vivo. Ay, sí. ¿En serio? Esto era Beruti y Billinghurst. Ay, me encanta, topísima. Tenemos uno, la Billinghurst, la Dani Durán, que le decimos la Billinghurst. Sí, el fin de semana pasé con amigas de Licio, después te cuento. ¿Para qué fue a votar dos veces? Dale. Con mi viejo fui a votar, que nos toca en la misma escuela. Lo saluda gente del barrio que él no conocía. No sé, es raro mi personaje de mi viejo, porque no es una celebridad en el barrio, pero lo saluda gente que él no sabe quién es. Así que no sé bien de dónde sale eso. Por ahí Pero, es querido y no se da cuenta. qué sé yo. Y a la mañana fui a votar con mi abuela. Armamos una especie de comitiva. Yo había contado en su momento que ella cumple años el 14 de noviembre, cumplía 100 años, nació en 1921. Tremendo. Estábamos todos durante la última semana pensando todas las cosas que vivió mi abuela, tipo, todas las etapas históricas Claro. que atravesó. Qué lindo. Se acuerda cómo era la Argentina sin peronismo, tuvo una cosa rarísima. Sí. Y Llamar por teléfono para tu abuela. Ayer estaba hablando, a mi papá también se lo comenté. Le dije, la abuela de Harry cumplió 100 años, le mostré la foto porque vos compartís en redes sociales y me contaba los problemas que él tenía para comunicarse, viste, la operadora y eso. Digo, imagínate ella, como que debe haber sido... y ahora habla por FaceTime o cosas así con la, Qué genia. con la nieta que vive en Me España. muero. Qué Ahí está el ganchera. video de la abuela, Eh, mirá. Ay, qué divina. Parezco yo de espalda. Le armamos una pequeña comitiva, fuimos. Qué boluda. Las nietas, los nietos y mi tío a acompañarla a votar a la escuela donde votó. Ay, se parece Se perdió un poco de magia porque o sea, todos fantaseábamos con la idea de que llegue a la mesa, tipo, y que toda la gente que está haciendo cola en la mesa y todos le aplauden, le canten el feliz cumpleaños. Sí. Pero claro, o sea, ella no sube a la mesa, le bajan la urna. No. ¿A bailar a la Y mesa? Sí, no, a la mesa, bailar a la mesa no. A la mesa de votación. Y le bajaron la urna, entonces bajó la urna con el presidente de mesa, el presidente de mesa la felicitó, se sacaron una foto juntos. ¿Hiciste todo, una preproducción antes? Le aplaudimos. Sí, se hizo, se le avisó, digo, pero de vuelta, no puedes hacer la preproducción porque no puedes entrar a la escuela si no vas a votar ahí. Claro. Y el tipo estaba arriba, entonces no... Yo entré a la escuela y recién arriba peleé el documento. Sí, no sé, yo acá... Yo también. Yo también, ¿eh? No. Acá no sé, acá... Cada escuela... El Ahí está la abuela votando, la abuela de Hardy. Ahí está votando con el... Ay, Dios. La abuela es la de blanco, ¿no? Por Sí, una duda, sí, aclaramos. el señor de Celeste es el presidente de sí. mesa, no es mi abuela. Sí, si lo estás viendo en YouTube. La agarró de la mano. Todo, sí, o sea, entró con la nieta al cuarto oscuro. Fue todo un momento. Lo que pasa es que cumplir 100 años como tu abuela, por un lado uno debe decir, 100 años, a los 90 y pico te debes decir, estoy 100. Pero una vez que llegas al 100 también es un orgullo y querés ir a mostrarlo a todos lados, porque está bárbara. Olvídate, le mostraba a Está todo el bárbara. mundo, le contaba a todo el mundo, la policía que la ayudó con la rampa, la escalera a la puerta de la escuela, ¿viste? Decía, sí, porque hoy es mi cumpleaños. Nadie te preguntó. Ay, parece. Ay, ¿qué le regala? Bueno, pero cumple 100, yo también. Imagínate, Lizzy cumple 100, cuando cumpla 100, los móviles en la puerta de la casa del Siempre teatro, soñé. donde Oye, vive. Los móviles Yo policiales. quería cumplir 105 para salir en Crónica. Cuando me imaginaba otra vez, cumple 105 años. Ahora, 100 años es un Excelente. montón. El libro No, 100 años es un montón. la tenés más grande. La abuela de Harry lo crió un poco a mi papá. Cuando tenía 15 ella, era una piba, una adolescente de 15, y mi abuelo se iba a laburar, se quedaba con
Se queda con la abuela de Harry. Ah, me encanta. Sí. ¿La cuidaba la abuela de Harry a tu Claro, papá? claro, el doctor K. ¿Y el ¿Cuántos años tenía Y tu que papá? ya es grande y tiene 84, pero la abuela de Harry tiene 100. Ah, Claro. ¿Entendés? claro. Es increíble Y el eso. doctor K. ¡Wow! Era un recién nacido y lo, Claro, un recién nacido. Pero ayer lo tuvo en brazos. No lo Ayer puedo- estábamos en la casa de la abuela y entonces le decía, mi papá se va en un momento, entonces le digo a la abuela de Harry, le digo, se va el doctor porque es un hombre grande, ¿no? Es como vos, un hombre grande se tiene que ir, tiene 84 años. Ella estaba con que ahora quién viene, ahora es increíble. Sí, igual el doctor K se corrió de los 100 años y aclaró muy bien en el Instagram que puso acá festejando el cumple de la tía. De la tía, Porque, él tiene como 84. que la tía claro. lo puso en que yo soy una criatura. Claro. 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 Es la tía, es la tía, es la Sí. tía. ¿Qué le regalaron? Nada de todo, boludo. O sea, la gente grande. ¿Qué se le regala a Es una abuela de difícil 100? porque, o sea, se le muchas cosas de Todo para productos cocinar. tipo crema. Crema, esas flores, huevadas, piel, mucha flor. bombones. Flores. Bombones. ¿Come todo tu abuela? Es- ¿Come todo? sí, ¿Chocolate? hay eso? un tema con los bombones, de hecho, que ¿Qué es onda? como se engolosina con el chocolate. Ah, Ay, mirá. la quiero. Después le, Ay, la cae, quiero. después le cae mal. Bueno, está el todo chiste, Ah. el chiste de Lizzy, yo ayer que le llevé flores, iba por Corrientes, y entonces, claro, donde Corrientes, pasé por Corrientes y Federico Lacroze está lleno de flores. Pero Claro. no voy a comprarlas. No, acá no, ahí no no se voy a compra. comprarlas. Dije, no, y seguí, lo ¿Por qué? compré. Corrientes de Purredón. ¿Por qué no se compra ahí? Porque está Chacarita ahí, Las lleno de flores son flores. flores. onda, y entonces dije, ok. no voy a comprar acá. Flores de Sí. cementerio no. No lo había, me está no lo había diciendo. pensado. Nunca regalo flores de cementerio, no vas. Ok, Aunque estés ahí, perfecto. aunque tengas que ir a un Mirá. cumpleaños y quede en esa cuadra, son de cementerio. Eso Ok. no voy a comprar. Mirá, buen dato, no lo tenía, no tenía ese. No sé, no me esa lo dijo mística. nadie, pero, Pero es buena. la sentí ayer. Está buena. Me gusta, Dije, está seguí bien. de largo, dije, lo compré en verdad. una- Tiene sentido. No, igual lo que más le gustó a ella fue que se juntó la familia y que estuvieron con ella. Y aparte, es una familia que no tiene mucha vida familiar. esta. Llamala y la saludamos ahora. Si no vamos a llamar es ahora, Dale, dale. Cortito, ayer estaba muy copada y le hizo una nota a Dugan. Ah, no, pará, te tengo que contar la historia de Dugan. Pará, pará, Es pará. Antes de que terrible. la llamen, pará, te tengo que Yo contar la historia de llegué- Dugan. yo llegué- Lo de Dugan es tremendo. Yo llegué, estaban todos callados. Pará que estaba dando una nota a Dugan. Dando Y una encima nota, estaban no. escuchando esta radio, pero no o sea sabes que toda no la previa. llegaba nunca la nota. Vos no sabés toda la previa. O sea, mi A la abuela 10 y estaban escuchando la... mi abuela es fanática de Dugan. Pero ¿cómo puede ser fanática de Dugan? No lo sé. Hay gente que es fanática de Luis Miguel. Y hay A gente mi que es abuela- fanática de No, Dugan. digo, es fanática de está Dugan. todo bien con Dugan, pero genera fanatismo. En mi abuela sí, pero Ok. le pasa algo medio como sensorial. O sea, lo ve y siente ¿Calienta a como... Dugan? Sí, Ay, ¡No! sí. Estás jodiendo. Ella dice que le siente como su aplomo, que siente que cuando él mira a cámara la está mirando a ella. Uy, ¿Cómo? qué Me intenso. estás jodiendo. Y habla mucho de él. Entonces a mi tío se le ocurrió... Ahora, yo no sabía todo esto. Por eso, Yo por eso, llegué, no te estaba con- la nota con Dugan. Vos llegaste en el medio de la nota, te cuento la previa. Entonces a mi tío se le ocurrió, che, ¿qué pasa si Dugan le graba un mensaje? Sí. Le graba un videíto. Entonces yo dije, sí, obvio, o sea, lo contacto, tipo, y si yo hablar por teléfono con el chon y explicarle, lo va a grabar, obviamente. O sea, si no llego a hablar Sí. es porque no me atiende, pero si me atiende, va a estar. Le mando un mensajito, Pablo, ¿te puedo llamar? Me contesta al toque. Sí, llámame. Lo llamo. Se Espectacular. escuchan ruido de bebés de fondo, viste que está con su hijita nueva. Sí. Llora, me dice, para, te llamo yo en 2 minutos. Digo, corto, me llama él en 2 minutos contados, literal, Sí. tipo súper prolijo. Le explico la situación, le digo, mirá, tengo un tema, es que mi abuela va a cumplir 100 años. Te ama. Es muy fanática tuya, te ama. Vi que me estaba quedando corto en, el en lo que le decía, porque él como, bueno, está bien, sí, no sé, me mira en la tele. Sí. Le digo, Pablo, a mi abuela le pasa un poco más con vos. O sea, te ama y yo creo que siente algunas cosas, digamos, cuando te ve. Digo, se caga de risa, como mirá, qué bueno, jajaja. Sí. Digo, me graba el video y me dice, ¿y no te parece que la saque al aire el domingo? No. Y fui día de él. Le digo, sí, obvio, se muere. O sea, no sé. O sea, dejanos la viva para después del festejo porque viene la familia a verla. Para, y al gato silvestre también lo ama. Sí, pero al gato silvestre lo ama, pero no de una manera sexual. Ah, ok. O sea, sí, Hagamos la trapera. lo ama, lo admira, pero no la calienta. Digo, el caso el Ay, caso qué de Dugan- fuerte. Necesito escuchar los comentarios que hace sobre Dugan para que saque. Bueno, la después te conversación. paso el link porque la sacó al aire y tenemos el ¿En serio? Sí, Dijo. tenemos el Puso corte de la nerviosa, nota. así como No, pero para. No, cero nerviosa. O sea, cero nerviosa. Sí, La era- vamos a hablar era con, su momento. Si vamos a hablar con Eva y vamos a hablar con vamos a escuchar el mensaje de Dugan, vamos a llamar a Dugan y a Claro. Eva y que hablen y le decimos Y- que le diga lo que siente, que es lo que no pasó en la nota. Probablemente sí. En la nota hablaron de las Uy, elecciones, decían, yo estoy para que ella le diga da para Ay, yo darse. también. A Dugan. Dugan podría ser el abuelastro de Harry. Claro. ¿Entendés? mucho. Bueno, Mirá, es mucho. picó mucho más la Abu de Harry que el papá de Eve. Al toque lo llamó. No, Al toque, claro, es más rápido. Más El papá rápida. de Eve Es durmió. que no tiene nada que perder. No, y tu papá mi hijo estaba tampoco. flojo de papeles, no podía. Ah, ¿y ahora? No podía. No, todavía sigue flojo de papeles. ¿Por qué Ah. les pondría al día? Ayer lo vi. Ok. Porque yo también soy Qué morón, lindo chicos. que está tu papá. Yo estoy pensando muy seriamente en ser tu mamá.
Yo de ninguna manera permitiría Qué que fuerte. te acerques a una cuadra de mi viejo. ¡No! Te voy a escribir. O sea, tenés una perimetral. Te voy a escribir por Instagram. Aparte yo tengo los zapatos de Mamu. Así que me No te metas ahí. No te lo permito. me pongo un lindo vestidito. No tenés un límite. Le digo, querido. Zucca, los zapatos de Mamu. apagale el micrófono a estas dos. No. Tenés escrúpulos. Lunes a la mañana nunca jugó tan fuerte Lizzy, fue directo. Una patada al corazón, un costa al mismo tiempo le Estamos clavó. jugando al truco, tiró una de pica. No, Es otro juego. Tiró de otra carta. Tiró todas las cartas. De otro mazo, señora. Eve, Está loca. está loca. Vamos a explicar esto al oyente. porque Por favor, sí, expliquémoslo. pasa, sí, No lo sí. puedo creer. Eve tiene, obviamente, un duelo emocional que no termina con su mamá que falleció hace 3 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, con toda la dificultad que eso conlleva, le dice a Lizzy un día, le trae los zapatos de la madre a Lizzy. Lizzy siempre, una red, no tenía confianza con Eve, entonces, divina, me los probé, no dijo nada. Sí, me Hasta encanta. recién. No, Hasta o sea, esos recién. zapatos solos podían ser para mí. Eso, solo podían ser para toda esa historia. Porque era una Porque compartimos una historia, tenemos una una historia sí, no tan sí, sí. parecida, pero compartimos un duelo por El padre de Eve Estaban separados. están igual, separados, hace sí, años. bla, 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 bla. Y entonces ahora le tira los cargos al padre, le dice, voy a usar con los zapatos de mamá, voy a hacer tu mamá, todo muy Yo fuerte. caigo con los muy de fuerte. Leopardo, lo que tienen el taquito dorado, los jeans. A vos te haría bien, pueden salir con tu madrastra, ¿entendés? Y vamos a la casa de Moreno. No. En una semanita te soluciono. Todos los mambos se te van. ¡Cállenla! Pero a tu papá lo vuelve loco. Ay, por favor. Cállenla. Bueno, volvamos a algo posible, que es la historia de amor entre Eva de 100 años, la abuela de Harry, y Dugan. Me gusta esa historia. Entonces, yo tenía el video ya grabado y dije, si yo le muestro el video después de que él la saque al aire, el video ya no tiene gracia. Ya pierde valor. Sí. Porque ya habló al aire con él. Ya Sí. el video es como, no sé. Entonces le mostré el video antes de que llegaran todos, diciendo como, le va a gustar el video. Termina el video, me dice, ay, ponémelo de vuelta. No, qué enamorada de Dugan. Yo Le no pongo el puedo video creer. y me dice, ¿cómo hago para tenerlo yo? Le digo, no sé, ahora es un video, vos no tenés celular. En todo Claro. caso, se lo puedo reenviar a todos, cosa de que siempre el que esté con Lo vos tendrías que tenga. haber puesto en la tele, Digo. Harry, grande. Que lo vea grande. Sí, está bien, es verdad. No sé, igual lo vio re bien. Estaba tipo Yo te voy a prestar un está proyector tipo para que lo vea grande. Está tipo el meme del chabón que lame el celular, ¿viste? No sé si lo viste. Estaba medio así. No, pero para. Estaba medio así. No, pero tiene 100 años, Eva, basta. ¿Cuántas veces vio el Tiene 100 video? años. Lo vio 4 o 5 veces. Ay, mi amor. Y después corta el video y nos mira a mí y a Paula, mi prima, esa es su nieta, que éramos los únicos que estábamos en ese momento, y nos dice, ay, cuando él mira a cámara yo siento que me mira. No, por Dios. Es su fantasía. Qué hombre. Por Dios. Tipo, así, y empieza a hablar así como, bueno, está bien, ya está, ya entendí. Tipo, Me encanta que la para que- televisión genera eso además. Un día pensás que hay onda con Dugan y punto, listo, Quedó. chao, Sí, quedó. Sí, quedó. ¿Crees Bueno, que nada. algo te produce? Y a partir de ahí me dediqué como estuve estresado hasta que llamó la producción. Y aparte hay otro tema que es, por suerte ya Pero vos salió. entendés que yo llegué, estaban escuchando otra radio, Claro. ese fue el sí, problema. Sí, que no habían puesto venía- mal la radio. Bien, ¿qué? ¿Cómo? Está ella. Ah, vamos a saludarla entonces porque cumplió 100 años y un día tiene hoy, es la abuela de Harry, mi tía abuela. Eva, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿quién habla conmigo? Habla Andrés Kuznetsov, tu sobrino Bueno, Andrés nieto. Kuznetsov es el 101. Excelente. Comienzo una nueva etapa. Una nueva etapa. Ayer hablamos del festejo de 150, lo que va a ser, Eva. No, tanto no. Déjame que hoy goce el 1 después del 100. Bueno, Que ¿cómo fue estás? Estoy acá con... bastante movido espiritualmente Sí, para sí. mí, pero con una gran satisfacción de poder abrazarlos a todos los queridos míos. Bien, y acá estamos con Nicolás Talisi también, que ayer me la mencionaste, está Evelyn. Estamos acá preguntándote para que compartas cómo es cumplir 100 años. Bueno, cumplir años es perspectiva de vida. Y como yo amo la vida y brindo por la vida, sigo creciendo. Y eso está bárbaro. Bueno, ayer nos preguntamos cuál será el secreto. La otra vez... No hay secretos. No hay. No, es todo a la vista. El dolor, la alegría, los nacimientos. Pensando que ayer en mi casa, en mi íntima reunión
Fueron 2 o 3 personas nomás los que no estuvieron en mis brazos cuando nacieron. Eso es increíble, es verdad. O sea, todos los que estábamos ayer estuvimos en brazos de Eva. Sí, claro. En brazos y tomados de la mano. Sí, y claro. con alguien más que me tomó de la mano y por medio de alguien más que influyó, me paseó por parte del mundo tomados de la mano. Bien. En el avión, al bajar del avión. Ahora que le voy a pasar a la producción un audio que me mandan. Lo podemos contar eso antes de que yo laburara acá, cuando era un pequeñín con muy pocas perspectivas económicas. Puber. Sí, muy puber. Otro integrante de esta mesa, también pariente de la abuela Eva, Ajá, decidió hacerle... No, vos no. ¿Lizzy, vos? Vos no. Decidió hacerle un regalo a ella. Un regalo que ella no iba a poder hacer de otra forma que no fuera con esa ayuda. ¿Qué cosa? Que fue un viaje a Europa, a algunas ciudades, Europa, sí, a España y a Francia, tipo muy espectacular, con tour, tipo, con gente que la llevaba de acá para allá, la traía, no sé qué, y faltaba alguien que la acompañara. Y se habló del tema, esta es la parte que yo no sé si la abuela sabe. No sé. Que es que... Todo empezó porque un día le dije, ¿y vos no conocés, no querés conocer la Torre Eiffel, algo? No sé, claro. Bro, que ya viene de ahí. Sus padres nacieron en Rusia, no le dije a ir a Moscú. Y Rusia era mucho. Rusia era mucho, pero y ahí surgió ese viaje. Y ahí hacía falta alguien que la acompañara porque es grande, o sea, no puede viajar sola tampoco. Y en realidad lo que pasó fue que se estudió, se hizo un repaso de todos los nombres de la familia. Sí. Y quedó Harry. Y quedé yo, pero porque soy el único que me la bancaba durante 15 días. Porque Era el único que podía estar 15 días con ella y bancármela. ¿Cómo me la bancaba? Y bueno, esto nunca lo contamos, pero Eva y Harry viajaron y Eva se iba a dormir, se levantaba de madrugada y Harry no estaba, ¿no, Eva? Bueno, escúchame, yo te voy a contar un secretito. Harry nunca lindo. estaba, Nicolás, cuando Eva iba al baño a la noche, Nicolás no estaba nunca. No, pero te voy a contar otra cosa. En una oportunidad tuve que hacer un trámite en una oficina central porque no salía algo en pantalla. Me atendió una persona muy influyente en esa firma, arregló la pantalla, arregló lo mío, nos pusimos a hablar de cosas nuestras y hablamos de viajes. Entonces me preguntó, de todos los paseos que hiciste, ¿qué es lo que más te quedó? Y yo lo miré fijo y le dije, la mano de mi nieto. Vea, qué lindo. Esa mano de mi nieto me tomó para subir al avión, me cuidó en el avión, bajamos tomados de la mano, Qué él lindo. orientó mi paseo y de la mano volvimos a mi Buenos Sí. Aires querido. Y cuando Eva se iba a dormir, Nicolás salía al boliche, iba cosas. Yo me iba a dormir, trataba de no dormir esperando que él vuelva. Pero volvía La mano siempre, del nieto necesitaba agarrar una birra también, no era solamente la abuela. Qué inquieta la mano del nieto. Y la Bien. mano del nieto. Está María O'Donnell también, le estamos hablando con María la... O'Donnell, le mandás, si podés y si se deja, de mi parte, un abrazo muy Está fuerte, Eva, la abuela de Harry, cumplió porque 100 me años encanta ayer. cuando habla. Ay, gracias, Eva. Qué emoción verla. Ahí la vi en la foto que subió Harry a sus redes sociales yendo a votar. Así que felicitaciones, Eva. Muchas gracias, María. Eva, ¿qué es lo que te pasa con Pablo Dugan? Queremos saber. Sí, estamos. Me encanta escucharlo. Me Bien. encanta escucharlo porque él tiene reacciones parecidas a mi idioma, dice lo que piensa, siente bien y tiene una ternura que cuando mira en la pantalla, yo, chiquilina de adentro, pienso, me mira a mí. Claro, eso me encanta. Atraviesa la pantalla. Ahí está, porque yo ayer, claro, después de lo de Dugan, me contó tu hija, Patricia, que también el gato silvestre también te gusta mucho, pero es de otro lado. Perfecto. Entonces dije, le voy a escribir al gato. Y aparentemente hubo un diálogo entre Dugan y el gato silvestre sobre Eva. ¿Se habló del tema? Sí, escuchalo, Eva. A ver. Le tenemos que mandar un beso a Eva. Ayer, 14 de noviembre, cumplió 100 le doy años. el audio. Es la abuela de Andy Kuznetsov. No. La saqué al aire. Vos sabés que yo Es divina. Sí, le tengo que grabar porque anoche Andy me lo pidió mientras Yo le grabé, estábamos. yo le Bueno, grabé. yo no podía, lo voy a grabar hoy. Grabale. Porque dice que es ferviente admiradora nuestra. Totalmente. De nosotros dos. La sacamos Nos al aire. sigue, Vos mirá. sabés qué lección de vida que nos dio. Pero qué lección de vida que nos dio Eva, la abuela de Andy y de Harry tía abuela, Salvarrey. Le mandamos un beso enorme. Fue uno de los momentos
más lindos del día de ayer, la nota con una mujer joven de 100 años. Ayer cumplió Mira, 100 qué años. bueno, Por supuesto, qué fue a bueno. votar, ¿no? Fue a votar, la y acompañó Andy. Sí, fanática Harry. de Radio Bueno. 10 y fanática de C5N. Gracias, un beso Sí, un enorme. beso enorme Qué para ella. bárbaro. Eva, hablan de vos en la radio. ¿Qué es esto? Bueno, hay referentes. Yo crecí escuchando radio. Pero si Dugan es más chico que yo. Ah, escuchando radio. No a Dugan. Mirá, Dugan tiene mi edad, Eva. No creciste escuchando a Dugan. Bueno, pero escúchame, yo tengo nietas y tengo que dar el ejemplo, así que muchas cosas íntimas no puedo contar en el Ok, aire. bien. Me parece bien, me parece bien, claro. Mira como yo. Es mi tía abuela, Eva es la abuela de tía Harry, abuela. es mi tía abuela porque es la hermana de mi abuelo, Sala, que falleció hace mucho, y entonces Eva, cuando tenía 15 años, como contábamos antes, un poco es la persona que cuidaba a mi padre. Después mi abuelo se casó con mi abuela, después, y bueno, y etcétera. Mi Y Andy abuela se lo devolvió Esperanza. dándome laburo a mí, medio que se tuvo que Y mi quedar. abuela Esperanza me pidió a Harry, ¿no tenés algún laburo para acá? Bueno, no sé, y ahí arrancamos. Y acá estoy. Hace 20 años y aquí estamos, Eva. Se ha Y crecido, Eva el sigue. O sea, pasan los cumpleaños, mi papá es un hombre grande y Eva está siempre joven y espléndida, es espectacular. ¿No tenés un trabajo para Pablo Dugan? Te vas a decir, Claro, la verdad, no, Pablo Dugan tiene su laburo. Sí, tiene mucho. Pero le quiero preguntar algo a María también, escúchame, nació en 1921. Sí. O sea, vio todo. Impresionante, lo vio todo. Sí, sí. O sea, es un Felipe Piña en vida. Y sí, Vive- totalmente. No, mira, se pasó muchos años sin poder votar. Incluso Claro. pues, no había ni voto femenino. El voto universal, mal llamado universal, es de 1914. 50. No, no. pero el de la mujer. El de la mujer es del 50, pero digamos el del 1914, 1918 creo, ¿no? Pero se llamó el voto universal cuando empezó a haber voto democrático, pero las mujeres hasta la década del Claro. 50, hasta recién ahora se cumplió el aniversario, pero el 52, si no me equivoco, fue el primer voto femenino, ¿no? Le voy a- Eva. Bueno. Bueno, le voy a. Eva. ¿Sí? Escuchame, te voy a preguntar rápido para antes de dejarte tranquila, porque tenemos. Preguntes muy rápido, no preguntes muy rápido. No, Estás pero. preguntando a una nona de 100 años. Nah, Pregunta pero que despacio. estás mejor, estás más lucida que yo. Escúchame, te pregunto. Te voy a tirar un par de asuntos y vos me decís qué importancia tiene en la vida, mucha, poca, y si te querés te explayás, ¿ok? Los amigos. Los amigos, Sí, ¿qué importancia tienen en la vida? excelente cuando uno sabe elegirlos. Bien, bien. La pareja. Maravillosa cuando uno espera el momento adecuado para aclarar cosas que a uno no le gustan. Bien. El trabajo. Firme, presente siempre con lo mejor. Bien. El dinero. Ayuda, Bien. La comida. se digiere, Los hijos. se aman así como vengan. Bien. palito. Eso es importante. Un palito. Sí, sí, está bien. Para los hijos. Los nietos. Así como- los nietos. Sácate. Los nietos. Se adoran así como son. Bien, bien, sin verdad. Si vos me tuvieras que decir qué es lo que más disfrutaste en la vida y qué es lo que menos disfrutaste, ¿qué fue? Mira, yo siempre brindo por la vida y cuando la vida me hace llorar profundamente, trato de calmarme y seguir ajustándome a la vida. Me encanta. 100 años, todo eso lo vas aprendiendo a los 100 años, ¿no? Esto que te dicen que la experiencia es el peine cuando te quedas pelado, bueno, ahí la tenemos a Eva contando un poco lo que aprendió. Ahora, tus amigas son todas más jóvenes que vos, Eva. Y sí, Claro, y sí, no claro. tenés amigas de la primaria. He perdido grandes amigas, Y sí. he perdido una cuñada maravillosa, se han perdido en el tiempo, pero Y no sí. en mis entrañas. Claro, porque pasa eso, cuando llegás a Total. los 100 sos como una excepción, entonces te Total, y acostumbraste. aceptarlas como son, Mirá. y si son inteligentes, que aprendan de los demás a mejorar su vida. Bien, bien. Lizzy, ¿qué reflexiona usted? Está reflexionando. Ay, me encanta escuchar. Hola. Hola, Lizzy soy, ¿cómo va? ¿Están hablando conmigo o Sí, entre con vos, ustedes? mi amor. ¿Cómo Ah. estás? Lizzy soy. Lizzy, Sí. ¿cómo te va? Muy bien, hermosa.
Bueno, portate bien con mi gente, ¿eh? Tarde, abuela. Tarde. Sí. Está muy bien. Y cuidámelo mucho a Harry, porque Harry, el último tiempo, aprendió a decir te quiero. ¡Uy, qué bien, Harry! Me encanta. Lo amo, es una persona que me cae súper bien. Bueno, todos acá me caen bien, pero Harry tengo un cariño muy particular. Es como mi nieto también. Espero llegar a cumplir los 100 como vos. Bueno, no me lo toques mucho, ¿eh? Bueno, sí, tampoco te metas, porque yo no me meto con vos, con Pablo Duca. Está muy bien. Eva, te mandamos un beso grande y bueno, como siempre te queremos mucho y la verdad que cuando empezamos este programa hablamos con Eva, tenía 80. Sí, claro. Hablábamos con Eva, no decíamos que era mi tía abuela solamente, la abuela de le teníamos Harry. prohibido decirlo a ella, Teníamos teníamos miedo de que se le escapara al le aire. negábamos todo, pero ahora ya está. Pero tenía 80 y ahora tiene 100, así que espectacular. Por 100 más. Un beso grande, Eva. Gracias por el llamado a todos, a María O'Donnell, a Lizzy, a Harry. A Harry me parece que lo conozco. Te quiere saludar, Harry, saludala. Nos conocemos. Hola, feliz 100 años y un día. ¿Cómo Bueno, estás? sigan ustedes con éxito, suerte y viva la vida. Chao, quiero, viva la vida, beso. Eva. Chao. Chao. Ojalá se te dé lo de Dugan. Chao. Aparte, en un momento Dugan le dice al aire, como, bueno, entonces un día voy a tomar un cafecito con vos, no sé qué, pensando que lo dice en joda. Para ella no es en joda. No. Después, entre las cosas que le regalaron una caja de bombones. Cuando abre los bombones, mira y dice, ya tengo con qué recibir a Dugan. Ay, Como Yo no puedo creer, es una emboscada. Mario O'Donnell, ¿qué le pasa? ¿Se fue? ¿Cómo está? Bien, un poco mal dormida porque laburamos hasta anoche muy tarde. Linda transmisión hicieron ayer. Así que sí. Bien, ¿contenta? ¿Eh? ¿Contenta? Sí, muy contenta. Bueno, vamos a tirar la apertura si hablamos y se puede ir a dormir, ¿le parece? Dale, por favor. Bueno, buenos días, los números de teléfono, Elizabeth. 4775-6688. Un mensaje al 1168-61-1043. ¿Hay tránsito, bebé, no? Todavía no, después del tema. ¿Después del tema? No hay nada. Bueno, pará, Zucca, pará. Que... Vamos a elegir. Viva la vida. dijo la me abuela. gusta ese tema. Pará, después vamos a hablar, quedó flechada de un chico que votó en su mesa y ahora lo busca en redes. Me gusta esa noticia, después lo hablamos. Me gusta el amor así que se da a primera vista y hay que buscar a la otra persona. Me gusta. ¿A usted le pasó alguna vez, María? No. Así no, de quedar flechada así. ¿Nunca te enamoraste a primera vista? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. No me Pero bueno, acuerdo. voy a tirar el tema así después te vas temprano. Dale. Después te lo pregunto por mail. Te llamo a la tarde y te lo pregunto. Dale. Buenos días a todos. Y esto es La Reina. El carril lento está obstruido pasando el peaje de Tortugas. Opera con demora la línea E del subte y en autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito viene intensísimo. Sentido a Capital con demoras desde el kilómetro 7, 11, 68, 61, 1043. Bien, en instantes María te va a decir si se explota el dólar y se va toda la mierda, como pronosticaban algunos, o no pasa nada. O no pronosticaban eso, el lunes se explota el dólar, todo se va a la mierda, chao. Tengo el todas las fondo, respuestas. Todas las respuestas tiene, me encanta. María, ¿vas a responder el dólar? ¿Cómo no? Sabés. Esto es como el horóscopo. Sabés, por eso, es ya un terreno sabés. ¿Vas a responder qué va a pasar con el país? Obvio. Bien, ¿vas a responder cómo va a salir el mundial? Todo. ¿Cómo va Es a muy salir el fácil partido? resolver. Ok. Este país es lo más fácil que hay. Excelente. Una sub con tasa de 14.90% a 12 meses. No dejes pasar esta oportunidad de conocer las 10 cosas que tenés que saber de Ford Territory. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Conectate. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Se refrescó la ilusión. Se refrescó el sponsor. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total. Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresá a volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen.
Las personas usuarias de Ualá queremos hablarle a los negocios que buscan la libertad de cobrar con comisiones bajas de verdad, a los que sueñan con poder pasar a cuota sus compras y a aquellos que desean tener una tarjeta sin costos ocultos y sin letra chica. A todos ellos les decimos que con Ualá pueden declarar su libertad financiera. Descarga la app y maneja toda tu plata en un solo lugar. Ualá, el lado bueno de tu plata. Para más información, consulta términos y condiciones en www.ualá.com.ar. ¿Cuál es el límite ofrecer servicio de pago? Se encuentra autorizado para una entidad financiera por el Banco Central. Fondos depositados en cuenta de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni cuenta con las garantías que tales depósitos pueden usar. Llevé a los niños a ver un show. Llegaré para Navidad, lo prometo. En estas fiestas llega a Disney Plus el evento que no podés perderte. No me digas, vas a necesitar otro día. ¿O dos? Una nueva serie de Marvel Studios. Hawkeye, serie original Disney Plus. Estreno doble episodio, 24 de noviembre. Vaya, será una feliz Navidad. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte en www.disneyplus.com. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Ahí está abuela del amor y sus palabras. Me están matando, chicos. Gracias por esto. Nos ves. YouTube. Urbana Play. Una nueva experiencia. Bienvenidos al Cybermes de la Cardeus. Un mes con las mejores ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Eva, por favor, ¿no estábamos preparados para llorar así un lunes a la mañana? La mano de mi nieto, qué amor, qué hermosa historia. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Estudia licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica en la Universidad Siglo XXI. Integra procesos robóticos de alta tecnología en la industria y el mercado para el desarrollo social y productivo. Entra a 21.edu.ar y conoce más sobre licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica, la carrera para ese futuro que ya llegó. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Mierda, que es tremenda la abuela de Harry. Qué mujer inteligente, lúcida. Me está haciendo llorar. Justo en un momento muy particular de mi vida. Bueno, nada. Un placer escucharla. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. En el auto, en barco, en tren o en avión sin malestar. Vamos de paseo, serenelis mareos y no tengo náuseas. Viajo con confianza. Senelis Mareos. El viajar es un placer. En minutos llega Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales, el espacio de Bitso para que encuentres todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Todo lo que quiero es Patrick. Horno y heladera para mí. Todo lo que quiero es Patrick. Abro mi heladera y soy feliz. Hoy es un buen día para ahorrar en todas tus compras. ¿Cómo? Así como yo. Entra a icbc.com.ar, hacete cliente y empezá a ahorrar. Hacete cliente a ICBC hoy y obtenés 50% de ahorro en tu primera compra en ICBC Mall. Es muy fácil, no tiene costo y es 100% online. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en icbc.com.ar. Ahora Fibertel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8.
En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Somos Urbana Play 104.3. Desde Buenos Aires. Una nueva experiencia. Perros de la calle. 2021. Porque tengo códigos, te tiro este datazo, ¿eh? Ahora con ANC vas a poder pagar con QR todos los días fácil, sin efectivo, sin firmar nada, directamente de tu celular. Comprate todo eso que querés pagando a través de la app de ANC y puedes llevarte hasta 2.000 pesos por compra que hagas en los locales habilitados. En ANC tenemos códigos y presentamos a Mario Donel. Buen día, Mario Donel. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué hay que entender de la elección? ¿Qué es lo importante? O sea, si bueno, hay un poder muy repartido. En primer lugar, o sea, lo que te da la derrota del oficialismo, pensando en el Congreso que viene, es que tenés un poder ejecutivo del Frente de Todos obligado a negociar sí o sí en el Congreso si quiere sacar leyes. O sea, fundamentalmente, y hay hay dos leyes fundamentales que va a tener que sacar inmediatamente. Una es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el presupuesto, que están de la mano. Y no son malas para que haya un consenso, ¿verdad? No sé si en la práctica si se aprueba o no se aprueba, ese es el tema. Pero en realidad, la negociación con el fondo, que sea aprobado por todo el Congreso, no está mal, ¿o no? No está nada mal. De hecho, una de las cuestiones era que cuando se produjo el endeudamiento, no lo hizo Macri. Macri no pasó por el Congreso Nacional. No debería ser, para mí no debería ser. Y es una decisión, yo creo, de suficiente trascendencia como para endeudarnos a 100 años, por lo menos que estén todos los que estaban en ese momento en el Congreso, ¿no? Una fuerza. Entonces, no es malo, digamos, la idea de decir, ahora, cuando vos tenés una paridad de fuerzas tan grande como la que vas a tener a partir de ahora, eso se puede traducir o en un bloqueo o en un incentivo a la cooperación. Claro, depende. Depende mucho. Depende de cómo sientes la base de la conversación, siendo vos gobierno. Ahora no viene bien. Bueno, debería haber un cambio de actitud. Hubo un primer gesto de Alberto Fernández ayer que se escindió de alguna manera, ¿no? Primero habló como presidente en Olivos y después fue al búnker de Juntos por el Cambio. Entonces, en ese primer momento, asume una derrota muy dura que hace que el peronismo pierda por primera vez el quórum propio en el Senado, desde el 83, que eso no pasaba. Perder el quórum propio, ¿qué quiere decir? El Senado son 72 senadores. Vos para funcionar solo tenés que tener 37. Entonces vos sos la oposición, hacé lo que quieras. Yo bajo, tengo el número para empezar la sesión y tengo el número para aprobar lo que quiera. Ahora, si no tengo 37, tengo que negociar. Queda con 35 el peronismo, queda absurdo, pero tiene que conseguir 2. Y, tiene sus aliados igual, ¿no? O sea, lo que pasa es que van y vienen, porque ahora, por ejemplo, perdió en Córdoba y va a ser la mujer de Schiaretti, Alejandra Vigo, uno de esos poquitos sueltos que van a quedar. O Beretilnec, que era el gobernador de Río Negro, que ha votado mucho con el gobierno, pero también con el tema mapuche se ha peleado mucho con el gobierno y tiene, en la cuestión judicial, por ejemplo, tiene una interna con Martín Soria, la familia Soria, que viene de Río Negro, entonces en todo lo que tiene que ver con proyectos judiciales no vota con el gobierno. En fin. De repente ahora tiene tanto poder propio, le das una palanca para negociar enorme. Bueno, no, ahora te digo, hay algunos senadores y diputados, poquitos, que esos han ganado un poder. Pero te digo, como siempre, a ver, que está buenísimo esta charla para entender un poco el sistema legislativo, ¿no? Voy a lo básico, ¿sí? No, está bien. Voy a lo básico. Vos suponete, vos para tener quórum son 35, necesitas 2, entonces hay 2 que vos le vas a ir a hablar. Si es a revés, con tintes de corrupción, es decir, y te damos esta cosa que es un negociado, te llega quita, es una mierda. Porque ahora sí es algo de decir, no sé, a mí me interesan los mapuches, vos estás haciendo esto, a mí me interesa esto por esta razón, también puede ser productivo. Bueno, ese es el Depende un poco, ¿entendés? Hacia dónde va, ok, te banco en esta. Exactamente el sentido de un Senado, en el sentido que es una representación federal. No importa cuántos pobladores tengas, vos tenés 3 senadores. O sea, las provincias más despobladas de la Patagonia, que son del tamaño por cantidad de votantes de un municipio chico, el conurbano, tienen la misma cantidad de senadores que la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué viene ahí? Eso que vos decís. Y bueno, ¿sabes qué? Yo quiero un puente en Río Negro, no sé, me está faltando una... Eso está bárbaro. Entonces, vos querés ese voto, ¿sabes qué? Bueno, y eso puede ser virtuoso, como no, pero bueno...
Porque también puede ser, habilítame este negocio que no me está saliendo. Bueno, eso es lo que no queremos. Déjame de jugar con el tema minería. Pero me acuerdo cuando Menem era senador, aliado del kirchnerismo, que era un poco, bueno, dale, sos senador, seguís con lo fuero, las cosas. Puede ser malo, puede ser bueno. El sistema Totalmente. es bueno y se puede ser mal aplicado, no necesariamente es malo. No necesariamente es malo porque, bueno, le da poder a provincias que por cantidad de población no la tienen en función de esto, si sus representantes lo usan para negociar algo que la provincia necesita. Exacto, depende a quién votaron como representante. Claro, y la Cámara de Diputados también finalmente quedó el bloque más importante va a seguir siendo del Frente de Todos, por 2 diputados nada más, 118 a 116. Pero la Cámara de Diputados tiene 257 diputados. Entonces, para el quórum propio, Massa va a necesitar, cada vez que quiere iniciar una sesión, 19 diputados que no le pertenecen al Frente de Todos. Entonces, tiene que Cosa, salir. si la quieren bloquear, se lo bloquean. Bueno, y ahí empieza el juego. Milei va a ir, o sea, porque Milei va a meter, tiene 5 diputados, la izquierda tiene 4 diputados, después tenés los peronistas no alineados, tipo Schiaretti, que tiene sus diputados, el bloque federal, algunas fuerzas provinciales. Entonces todos van a ir a pescar, porque tenés 118 y 116 diputados, 118 el Frente de Todos. Pescar es lo que les sirva. En el medio, claro, van a ir a pescar al medio y ahí empieza también la negociación de, qué sé yo, Milei. House of Cards. Claro, viste, va a ser muy Borgen. Borgen o Cámara House of de Cards, Diputados. totalmente. O House of Cards, digo, una más inescrupulosa que la otra, la Exacto, versión de qué va a pasar. Entonces, bueno, Y pueden ser a sorprender esas alianzas, digamos, esas alianzas temporarias, ¿no? bueno, claro. Pero lo puede que haber están- cosas virtuosas, como dice María. Puede estar bueno, puede ayudar a gente que no tendría poder, o puede lo de siempre. Bueno, y lo que pasa es que también la oposición viene con una agenda en temas de reformas de leyes laborales, etcétera, que bueno, seguramente ahí Milei va a acompañar. La izquierda, yo no creo, por ahí la izquierda en eso va a votar para defender el sistema actual junto con el Frente de todo. Depende, va a ser Es voto que era a rara igual, voto, ¿viste? digamos. O sea, en su momento votaron en contra del impuesto a las grandes fortunas porque era por una sola vez. Claro. Y Pero votaron. salía. Sí. Distinto es un Pero es raro, comportamiento ¿viste? de la oposición cuando una ley sale que cuando una ley no va a salir. Sí, eso porque es vos te abstenés. O sea, también es cuando de tu voto depende que esa ley salga o no salga. Claro, está ¿Qué bien, va a claro. pasar en...? Y Claro. una cosa te cierro Dale. con esto nomás. El poder de Alberto Fernández también queda muy recortado, porque cuando vos gobernás o por decreto o por leyes, ¿no? Nuestra Constitución lo que dice es que si gobernás, si sacás un decreto de necesidad de urgencia, que no puede ser sobre cualquier materia, pero no importa, un decreto de necesidad de urgencia, necesita que no lo rechacen las dos cámaras. O sea, necesitas que al menos una de las dos cámaras la Y valide. ahora no tenés mayoría en Senado. Antes el Senado no pasaba nada, Alberto Fernández, si veía que se la veía complicado, Decreto que había, Senado bancaba. el Senado bancaba. Entonces, hay un recorte de poder de dos maneras. Por un lado, estás mucho más obligado a negociar cada cosa en el Congreso y además También tenés que negociar tenés ahí. limitado el instrumento del decreto de necesidad y urgencia. Sí. Entonces, y lo otro que pasó que es interesante, lo que está pasando en el Senado, es fruto de una oposición también que es interesante por lo novedoso, quiero decir, pero aparece una oposición competitiva en provincias donde el peronismo siempre gobernó con mucha holgura. O sea, Tucumán es la provincia más poblada del Ganó norte. igual. No, sí, pero Tucumán es del norte el conurbano, por decirte algo. O sea, les importan, porque cuando se vota presidente, se vota por muchos, distrito único. Entonces no importa, digamos, esta elección es una elección mucho más federal, donde todas las provincias cuentan. Cuando vos votás a presidente, lo que te importa es el número total de votos. Claro. Entonces ahí es donde el peso de los lugares densamente poblados se vuelve muy relevante. Ahí se vuelve muy relevante. más número, claro. Son mucho más números. Entonces ahí el Tucumán es la provincia más poblada del norte Aunque del es país. chiquita, es la más chica del norte, pero la más poblada. Muy densa, total, muy densamente poblada. Y ahí el peronismo en Juntos por el Cambio, a pesar de que Mansur, jefe de gabinete, etcétera, etcétera, perdió casi 100.000 votos y por 2 puntos no le ganó la oposición a el peronismo en Tucumán. Claro, ellos están Hubiese eso sido- pensando en las elecciones dentro de 2 años. Claro, y Misiones, o sea, ganaron en Jujuy, bueno, hace rato que están de la mano Gerardo Morales, pero empieza, así como cuando Macri ganó la presidencia y vos viste que empieza, el PRO ganó municipios del conurbano, decía, Sí, sí, el sí. PRO ganó en Lanús, el PRO ganó entre febrero, empezó, porque siempre los radicales o el PRO ganaban zona norte, los lugares de mayor poder adquisitivo, San Isidro, Vicente López,
Pero cuando Juntos por el Cambio se volvió competitivo entre febrero, en Lanús, eso es un cambio, Quilmes, etcétera. Hay que ver en 2 años lo que va a suceder. Algo parecido está pasando en provincias de mucha tradición peronista, donde la oposición logró un muy buen resultado electoral. Bueno, también llegamos hasta acá y no estamos nada bien, entonces hay cambios necesarios. Pasa que muchas veces la opción de Juntos por el Cambio se probó hace 2 años. Claro. O hace 6, cuando asumió. Y no, bueno, terminó en un fracaso económico por eso te enorme digo. el gobierno de Mauricio Macri. Pero ¿qué te pesa Pero más? eso es lo muy loco, eso es lo que te digo, ¿entendés? Hay como un momento, hasta acá, no sé cuántos años, pero sí, pero ya se probó y no sé. Es raro porque me parece lo de Juntos por el Cambio, una fuerza que armó Macri. Sí, y que bueno, eso lo pone en un lugar como importantísimo, porque hoy es como la segunda fuerza, hoy mismo ganó, pero el propio Macri está como ahí de fondo, nadie lo quiere mucho. De fondo, pero no del todo el fondo, ¿no? Macri no se termina de resignar a que lo hayan jubilado. Y entonces ahí hay una cosa también respecto de cómo se va a posicionar Juntos por el Cambio. Los radicales que dicen, bueno, está bien, yo estoy harto de ser el hermanito menor que me lleva puesto todo el tiempo, yo ahora soy competitivo, apareció Facundo Manes, Gerardo Morales le fue bien en Jujuy, Cornejo le fue muy bien en Mendoza, también es una provincia bastante amable para el radicalismo ahora, sacó casi el 50% de los votos Cornejo. Entonces dicen, bueno, el radicalismo por un lado dice, porque no quiero ir siempre con candidato del PRO. Las principales figuras sean del PRO. Y después adentro del PRO también tenés un posicionamiento. Ayer Larreta dijo, terminemos con la grieta, y el discurso de Macri y de todo un sector del PRO, de Patricia Bullrich, es súper grieta y con Milei adentro. Hay un sector más centrista, si querés, que es el sector de Horacio Rodríguez Larreta, que quiere incluso consensos con el peronismo no kirchnerista, etcétera, y hay un Juntos por el Cambio mucho más radicalizado hacia la derecha. ¿Pero no parece algo hasta estratégico en algún punto eso? Que dentro de tu propio partido estén representadas tipo, las miradas más moderadas y las miradas más extremas. Bueno, es que hoy en lugar venimos de, digamos, hablábamos hace un ratito con tu abuela, ¿no? O sea, se construyó el país en un sistema bipartidista de alternancia entre radicales y peronistas, ¿no? Un radicalismo más representativo de la clase media, un peronismo más representativo de las clases populares con la llegada de Perón al poder, y lo que vino después fue una coalición, lo novedoso, y en eso muchas veces el kirchnerismo tiende a subestimar mucho a Macri, pero digamos, Macri tuvo un armado, digamos, y le viene ganando a Cristina Fernández de Kirchner varias veces, a pesar de lo que fue el pero final de su gobierno. Tiene que sacrificar él, si él se pone... Ahora pareciera ser que sí, pero ahora es un sistema de 2 grandes coaliciones. Dentro de esas coaliciones vos tenés, claro... Son bastante variopintas las dos. Son variopintas. Última, Cristina, ¿cómo queda? Bueno, esa es una gran pregunta. Cristina Kirchner, mira... De un lado, ¿Fue posta que no fue por el problema de salud? ¿O no fue para dar un mensaje? A mí me parece que sí. Igual la pregunta es si ella realmente está detrás de esta convocatoria a la oposición y si está de acuerdo con sostener a Guzmán y acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ayer Alberto dijo, es tan bien Cristina, lo dijo explícitamente, pero hasta ahora no dijo nada Cristina. Después la carta, después las paso, es verdad que está Cristina. Porque a Alberto le puede pasar en un momento, me puso Cristina, pero hasta acá. No me fue bien, los 2 años voy a jugármela para lo que yo pienso. Bueno, la pregunta era si se iba a radicalizar ante una derrota del gobierno o si iba a apostar a consensos. La respuesta de ayer es consenso. Cristina Kirchner, según Alberto Fernández, está en la misma, pero todavía no apareció. Dijo que por temas de salud, que yo le creo, no fue... De hecho, incluso después de la remontada que pegó el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Sí, se remontó, si bien no ganaron. No, pero recuperó mayoría en el... un empate en el Senado el desempate con Verónica Magario mejoró la situación de la representación del Frente de Todos en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Habló de un Senado que le bloqueaba muchas cosas. Eso le permitiría a Cristina Fernández de Kirchner haber ido al acto de ayer con, algo que matiza un poco una derrota muy grande, que es ya había pasado, muy complicada para el kirchnerismo, y además ella es la presidenta provisional del Senado, pierde en su propio terreno, donde ella se había hecho fuerte. O sea que para Cristina Fernández de Kirchner es una derrota muy dura, con la salvedad de que al final salvaron un poco la ropa en la provincia de Buenos Aires, pero ya no te alcanza el conurbano solo para ganar. Bien. O sea, un tiempo en el cual, si el resto del país estaba más repartido, pero en estas condiciones el conurbano solo no te lleva a la presidencia. Bien. Excelente el análisis, Mario Donel. Por favor. Bien, ¿qué va a hacer a la tarde? ¿Se va a dormir? Me voy a dormir ya, sí. Sí, entonces, si estás estudiando periodismo, querés una nota con María Donel, llamala ahora antes de que se clave la cita. Gracias, María. Gracias, chicos. Un beso, gracias por quedarte. Mario Donel pasó por acá y seguimos con Perro 2021. Perros de la calle. No solo electrodomésticos, sino
También tu aire acondicionado Midea con tecnología inverter. Si querés tener en tu casa estos productos que te ayudarán en tu día a día, visita midea.com.ar y dejate sorprender por Mi Idea. No te lo pierdas, busca tu Mi Idea ya y make yourself at home. Te cuento que queremos oyentes que llamen a qué número. 6688 ¿O querés que en un mensaje- o dejas un mensaje en el 11 68 61 104. ¿Cómo fue tu día de las elecciones? ¿Te pasó algo? Sí. ¿Pasó algo raro en tu mesa? ¿Fuiste a votar? Lo que sea, primera vez que sea. votaste, última vez que votaste. Alegría, ¿No fuiste con tu papá, fuiste con pusiste tu un abuela. salame, fuiste tu abuela cumple 100 años como la de Harry. Lloraste, festejaste el resultado. No, viste que no, yo Fuiste no. un búnker. Me pareció mal lo de Dugan, que le diga a mi abuela porque es apropiación cultural familiar. Sí, y no, sí. tu abuela, no es la mía. Esa apropiación Tu familiar. abuela. Escúchame, queremos hablar con oyentes y también queremos hablar con la chica que quedó flechada de un chico que votó en su mesa y ahora lo busca en redes. Ah, pero ¿por qué no se guardó el nombre? Vamos, la podemos llamar. Hola, ella puso. Sí. Hola, cincuentón, flaco y alto, canoso, remera gris, Abercrombie, que votaste en la mesa 72 de la UCA. Puede ser que fuera- Soy la de rulos y cartera celeste. Escribió Latana, @Latana original, para tratar de hacer contacto. Soltera, sin hijo, independiente, sé cocinar, se escribió. Me mató, todo ganancia, baby. ¿Vos dónde votaste? ¿Cómo? ¿Vos dónde votaste? No, vos decís que yo soy cincuentón, flaco, alto, canoso, remera Ojo, gris. no habrá Abercrombie, sido- no tengo ninguna ¿No remera habrá sido Abercrombie. Alberto Fernández porque votó la UCA? Ah, mirá. No es tan flaco. ¿La pero UCA puede ser. dónde queda? Puerto Madero. No, yo voté en Palermo. La UCA de Puerto Sí, a la Madero. Cerca de mi casa. Fuiste a la UCA, claro, obvio. Lógico, me imagino. Sí. Una perimetral tenés. Yo voto, ¿sabés con quién voto? Por la Sí, vereda. sí. Exacto. Yo voto con la familia del cantante que vino acá, el de ¿De quién? Uy, me mataste. Vino un montón de cantantes. el de Kunst. Ale Kurz. Eso, Ale Ale Kurz. Kurz. ¿Votaste con la familia Kurz? familia y sí, porque Claro. KVS votó ahí. Ah. ahí. Eso siempre me puso por Instagram. Un beso. Bueno, le quería decir algo a Eve. ¿Dónde está Eve? Eve está manejando unos temas muy personales, muy íntimos en esto. Eve. Random. Eve, vení por favor. Vení. Ah. Mientras hablamos con oyentes, vamos a hablar con los chicas, hablamos con todo, mientras van llamando oyentes. Te quiero decir algo. Sí. Bueno, vimos tu video completo con Flor, que no lo había visto. Le gustó mucho, te vio como... Te tomaste tu tiempo, pero sí, bueno. pero... No, yo sí, pero siempre veo las partes acá, veo. Pero lo que pasa es que todo empezó con que quiero darle En la isla del sol. No era el video. No, pero todo comenzó. Ah, todo comenzó. Excelente. Casualidad. Quiero bancar y dar la cara. Vos sabés que, para que no me digan tibio después, ¿viste? Sí. Que no me digan que no me lo juego. Quiero dar la cara. Voy a bancar mucho por la participación de Luciano Castro en el video de Flor Viña con las muñecas en la bañera. Lo voy a bancar. Lo banco y me gusta mucho el tema de Flor Viña. Lo banco también. Pelo de Banco Chaco. los dos. No sé la opinión de ustedes. Juéguensela acá, den la cara. No lo escuché. Y no soy amigo de Flor Viña, no la veo de la Estamos última vez que vino a deconstruidos, PH. pero un pelo de Cheiko tira más que una yunta de huevo. No, No lo escuché, pero me caen muy bien los dos. la banco. Esas poses de yoga que hacen juntos me gustan. Es espectacular. El challenge de ella que subió en las redes el fin de semana fue intentar hacer alguna de las poses. Yo lo voy a en el hacer con video. Lizzy ahora. Es Lo voy a imposible. hacer con Lizzy. No, es Lizzy así, imposible. Lizzy vertical así en mis brazos. Yo agarrándola. trunco, olvídate, las tengo todas. Esta sí. Luciano Castro venía por mí, pero en el camino se encontró con Flor Vigna. Ahí va. Amo, no. Son El demasiado- tema es muy pegadizo, está bueno. ¿Cómo se llama? Uy, ¿cómo Uy, era? se llama. Uy. Ay, Creo que son uy. demasiado fuertes para mí. Me lo confundo con ajá. Este es Sí, es un tema ya. Y bueno, ya hay. A mí me los gusta que elegantes Flor son Viña todos hace así. todo lo que se le canta. Me ¿entendés? encanta. Hace clase de Se la canto, jugó de por su acrobacia, cuento, por su sueño. contó que ella rechazó trabajos, que gastó plata, invirtió en poder Excelente, hacer invirtió en su su sueño. de sueño, me músico. encanta. Eso lo Bueno, vale. Tengo una pregunta, ¿puedo conectar con un lado quizás miserable que todos tenemos, pero que puede estar oculto? Puede estar tranquilamente Por oculto, o supuesto. puede no existir también, ¿eh? A ver. Chico, aparezco. Cuando sos una persona que tiene un talento, se forma, Sí. pero se educa para mejorar ese talento, Sí. o haces algo como que te lleva esfuerzo aparte, Sí. ¿te da un poco de paja que venga cualquiera y lo haga después? De. Cantar, por ejemplo. Pará. Me gusta el debate. ¿Querés hablar vos? Digo, hablo de alguien que no tiene ese talento, a mí no me pasa, digo, pero Yo, pregunto. a mí Pará, me yo- pasa que. Sí. Pensalo porque está grabando. Uy. No, es que tengo una opinión formada al respecto. A vos te puede gustar o no te puede gustar. Después, que si ella lo lleva adelante, vos podés tener el talento, pero podés no hacer nada.
estamos hablando de una persona que tiene un cohete en el culo, que no para de buscar lo que quiere. Entonces, contra eso, y va a haber gente que le va a gustar. O sea, ¿Le gusta no me Luciano? molesta. Va con Luciano. Por eso. Escuchame, yo te quiero decir algo. Primero que yo siempre cuento que yo era fanático de YouTube de toda la vida, de los 15. Entonces, claro, vino YouTube a la Argentina en 98, ya tenía 27. Y claro, y mi amigo Suárez, que le mando un beso, compró la última semana todos los discos y se hizo fan como en una semana porque no, venía. qué bronca. Me dio una bronca. Hoy, visto desde el punto de vista de lo de Harry, digo, habla de la inseguridad de uno. Sí. ¿Por qué? Porque vos decís, yo soy cantante, no sé qué, ahora viene esta canta. Y capaz que lo que hace llega o no importa. Vos no vas a dejar de ser cantante porque venga otro y cante. Si vos sos bueno de verdad, o la piba es buena, o quien sea, lo va a mantener con el tiempo. Y no todos pueden ser grandes artistas, pero un artista puede venir de cualquier lado. Lo dicen en Ratatouille. Harry me parece que se Crítico de refiere de un Ratatouille, ego. talento natural, sin ningún tipo de esfuerzo, donde... No, me refiero a, no sé, capaz que sos un músico que la viene remando hace un montón, que estudia, que se prepara, que no sé qué. No, pero digo, o sea, no estoy hablando de mí porque a mí no me pasa eso. Yo no soy esa persona, yo no tengo ningún talento que envidiarle a nadie. Que no tiene Y visibilidad. vos sos el referente cervecero, imagínate el que venía haciendo cerveza hace 20 años. Claro. Viniste Sí, vos, bueno, pasó. en un año sos el referente cervecero, de golpe pasó, te van a obvio. preguntar a vos, y yo hace un año, 20 años hago cerveza. Pero te pide para mí, por hace ejemplo, 15 minutos. Exacto. En ese caso, ¿Y por qué te aceptaron? A mí lo que me da la sensación en ese caso es que una cosa es el esfuerzo, como con el esfuerzo, el trabajo, es más o menos como vos sabés cantar, cantás bárbaro, tenés el talento, todo te cuesta un huevo, todo. Yo no sé cantar, pero quiero cantar y también todo me cuesta un huevo. Entonces, más o menos la batalla es como pareja, si querés, salvo el talento. Después está en la gente que elige lo que hace cada uno. Sí. Bueno, pero Para que no terminé. Pero ahora, para ir lo que te da bronca es si viene una mega empresa y agarra una que no canta, que no baila, que nada, le pone toda la plata. Es como vos tenés una panadería bien, que hace es verdad. 20 años estás en Pero tu ella cuadra, se bancó ella. Viene una cadena de panadería. Se bancó ella. Sí, entiendo lo que dice Harry, que vos decís el chabón que viene trabajando en la mina, que viene trabajando hace un montón, y ella, como tiene una plataforma muy grande, Claro, porque como es famosa, saca y le da ya bola. tiene... No, pero pará, tiene una plataforma que se ganó sola. Pero por que supuesto. es Instagram, Pero que por es el mismo supuesto. derecho que todo y se lo ganó solo. No es que vino una discográfica porque ella es la hija del dueño y le pusieron algo. se Yo la pelearon que le recontrabanco. Yo también la recontrabanco. Estoy sacando un debate que no tiene nombre. No, pero me gusta el debate. No es Florvinia el problema. Y algo, No es ella el problema. Pero Es me gusta universal. el debate y también te voy a decir esto, en algo, hacer radio, parece muy difícil, hay micrófono, mirá cómo estoy sentado y hablo. Y todo el mundo, bueno, ahora la radio está más, viste, no era como, pero digo, todo el mundo vino a hacer radio, todo el mundo hizo 1 año, 2 años de radio, los Claro. que quisieron, y nosotros acá estamos y seguimos. Y otros vinieron, otros estaban antes y vinimos nosotros, daba bronca, pero después lo sostenés con los años y una trayectoria, lo que sea, me parece. Tiene No, que sí. ver con eso. Sí, a mí me da mucha curiosidad ver qué es lo que va a seguir sacando, y entiendo eso que decís porque me llegaron también mensajes como, che, viste, y a mí me pareció como espectacular el laburo. Perdón, ¿te parece todo que de un a día pecho. para otro entra Flor Viñá? No, ¿Cuántos ni en años? pedo. No, pero digo, Hace ¿cuántos un años montón. tiene Nicky Nicole y María Becerra? Tienen todos 20 años, ¿no es que están hace 20? Yo esto no lo pregunto en desde- 2 años. Explotaron rap, todo es rápido Yo esto lo ahora. Y pregunto bueno, desde la mi- piba estuvo bien. No, pero le digo Desde mi bien. imaginación, yo esto lo pregunto de haber hablado con gente que no lo dice públicamente ni lo va a decir públicamente, porque no da, porque te peleas con gente que no quiere pelearte, porque no es culpa de nadie tampoco, que dice, y no sé, yo bailo, me preparo, me entreno, no sé qué, y viene elegante, por decirte a alguien. Es otro debate. Digo, que te dice A, B, C, D y No, tiene 50 millones de reproducciones. No, pero dice A, B, C, D. Claro, por eso. Entonces, Tum, tum, tum. desde la cuestión de la preparación y el talento artístico, visto desde un lugar más arcaico y más conservador, es como... Hoy creo que le digo a los arcaicos y conservadores del talento artístico, le digo, chicos, hoy es mucho más democrático todo, no es una cuestión. Y después el tiempo dirá quiénes se sostiene con su talento. Algo tiene Elegante que empezó los temas en la computadora, lo que sea, y no paramos de hablar de él. Y bueno, algo tiene. Y el otro por ahí es Salieri y es Mozart. Están los Mozart que por son ahí de no, controlado, de lo que sea, tocan el piano y son geniales. Y está Salieri que hizo toda la escuela, la cosa. Y todo el tiempo mira y dice, no puede ser que este pibe está todo el día enfiestado. No entrena un carajo y es un genio. Y bueno, me refiero a eso. Mozart hay muy pocos, pero hay gente que traspasa del otro lado y gente que no. Y no es una cuestión de más esfuerzo. Ahora hay gente que traspasa y además se esfuerza, bueno, llegará más lejos. Y si lo ves ahí lo veo, mirá eso. Si lo ves por la edad, tampoco viste las cuestiones, capaz que pasa como en la vida misma, que son cortos los pasos por cada cosa. Corto por la actuación, corto por la música, corto por todo.
Capaz que pasó eso también. Bien, me gustan los debates, pero hay ¿Sabes lo que me oyentes en dijo? línea. Pero quiero decirlo, banco, el video a Flor y a Luciano Castro también, que lo criticaron mucho. Un beso. Uy. Son como Fedeval y Eve. Sí, que plagió a la Cobra, dice, pero a la Cobra decían que plagió a Mon Laferte, así que cada uno. Van plagiando. Todos los temas parecidos, chicos. No nos empecemos a buscar Es quién una plagió a quién, moda. porque no queda ninguno en pie. Pero fíjate cómo son todos solidarios, ¿viste? Los pibes que se colaboran Son con todos de Featuring, con combate, todo. estos. Menos como Flor viene de la tele, chao, la tele te liquidan, ¿me entendés? Mientras los otros son todos solidarios del medio, como, sí, Tini con Elegante, hizo un Featuring, Duki con todos, y bla, y Emilia con Duki, cosas. Y yo escuché todos los temas, ya ahora ya soy especialista. Vi los videos, escuché los temas. ¡Uy! Pero esta piba viene de la tele, Y aparte es la preparada. fulmina, ¿me entendés? Claro, Una chica pero preparada. no tiene la solidaridad que tienen los demás porque viene de ahí, entonces viene de combate, la liquida, la critica. Pero era obvio que le iban a criticar porque también es su primera canción y viene de otra cosa, entonces iba a La meter. Jimena Ay, me quedaría horas. Me quedaría horas debatiendo con ustedes, pero hay un oyente. Atende, Elizabeth. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, mi amor. ¿De qué lado está, Flor Vigna o el otro? O Mica Soy Viciconte, Mari que de se va. Mataderos. Hola, Mari de Mataderos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Mataderos? Hola, Liz. Hola, mi amor. Yo no puedo ni meterme en esto porque nunca me preparé en un carajo. Debe haber una caterva de travesti diciendo esta hija de... Así que no puedo decir nada. Pero... Sí. Y la verdad, no solo de chicas trans, sino de Los chicos son conductoras que dicen, che, no sé, yo estudié en la Escuela Nacional de Conducción Obvio. Dramática y viene Lizzie Tagliani, que era peluquera y está haciendo la conducción y bueno, querida, es así. Bueno, esto. la que puede y la que no. Le da me gusta. Es así. ¿Cómo estás? Matadero. Soy Rita Turnero, la patera, Matadero, García, Matadero, entre guinchas y carniceros y ahora trabajo en televisión entre actores y taqueros. Chiribí, chiribí. Los amo, los sigo siempre. Gracias, mi ¿Cuándo has escuchado el programa? Desde siempre. Ay, qué desde lástima, antes. quería cantar. Bueno, ¿cómo estás, amiga? ¿A qué te dedicas? Yo, ama de casa. Ama de My casa, God. excelente. ¿Es Es un que laburo? Ya ¿Cómo jubilada, mercantil? ya en casa. ¿Cuánta gente depende de vos en tu casa? Tengo 4 hijos y un marido. ¿Cinco hijos? No, pero mi hija mujer ya casada. Después los otros no, en casa con mamá. ¿Cocinan a veces los hijos o el marido o solo vos siempre? No, ellos también cocinan. Bien. No, si no. Que algunos- Están divididas las tareas. Si el mayor se va a vivir uno cuelga solo. ropa, uno todo. Si el mayor se va a vivir solo, ¿lo vas a extrañar, no? ¿Que no se vaya? O, uy, por Dios, ya era hora de que te avives. No, yo voy a decir ojalá, ¿cuándo se van? Ah, ok. Estamos esperando el día. ¿Cuáles son los motivos principales por los que te haces mala sangre en la casa? Por el desorden. Sí, Claro, no es fácil. Bien, amiga, ¿tenés alguna anécdota de elecciones? Sí, tengo mi hijo Augusto que tiene síndrome de Asperger. Sí. Tiene 29 años y ayer fue como su primer trabajo porque hizo de fiscal de mesa. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo le Estaba fue? Feliz. ¿Cómo le fue? Estaba feliz, estaba como muy excitado cuando volvió, cansado, pero tuvo con mucha expectativa de hacerlo. Aparte a los Asperger, ustedes saben que les cuesta mucho, son del espectro autista, entonces les cuesta mucho la comunicación y eso. Sí. Pero vino contento porque habló con sus pares ahí en la mesa, bueno. entonces Qué lindo, estaba qué muy bueno. contento. Si estaba contento, ya sabemos de qué partido fue fiscal. Nah. Y sí. No, locura. No. Sí, ¿Por qué no? Teorías No. conspirativas. A ver, Sí, preguntale. fue fiscal del Frente de Todos. Ah, mira. Mirá, ahí tenés tu contento por prejuicio. poder ¿ves? salir. Primero fuiste contra Prejuicio. Flor Viña y ahora contra Prejuicio. este. ¿Qué más, Uno Harry? asume que el fiscal No vuelve tenés contento porque límites. ganó. No, pero la historia del chico. Vuelve contento porque habló con sus compañeros porque no, tiene por su Asperger. primer Por favor, trabajo. Harry. Tiene que ser los lo tomó Asperger, son personas, Lo ¿no? tomó como un primer trabajo. Claro, lo tomó porque como hace primer mucho que laburo a se está 29. desarrollando para trabajar y no Cobró. encuentra Era más trabajo. Entonces, Bien. bueno. Bien, Como amiga, tuvo- me alegra mucho. Qué emoción para vos también, ¿no? Sí, porque como mamá uno se desafía todos los días a que ellos avancen. Obvio. Claro. Bien. Entonces, bueno, la verdad que es un genio, porque él estudió, fue a la UCA, después hizo 2 años de pasantía en el Consejo de la Magistratura. La Bien. verdad que está muy bien preparado, pero bueno, este país no está preparado para que
trabajen nuestros hijos con discapacidad, que no son discapacitados porque tienen mucha inteligencia, ¿no? Bien. Hay muchas concepciones erróneas sobre todo lo que es el espectro autista, que es muy grande, y la gente se imagina la palabra autismo y te imaginas tipo los casos más extremos que nos mostró la tele durante mucho tiempo. Claro. Y hay un montón de personas que tienen trastornos del espectro autista y son completamente funcionales, pueden laburar, pueden hacer un montón de cosas. Capaz que les cuesta un poco más de esfuerzo, capaz que necesitan alguna atención especial en algún momento de su educación, pero después se desempeñan normalmente como cualquier otro, por ejemplo, el hijo de nuestro oyente. Claro. Sí, necesitan que los escuchen, Claro. que los comprendan más que todo, porque hacerlo lo hacen todo muy bien. Que en el fondo es lo que necesitamos todos, que nos Todo. escuchen y nos comprendan. Ay, O sea, sí. Gracias. Amiga, un beso grande. Eso. Gracias, Que nos escuche y los nos veo comprenda. Me siempre. gustó, gracias. Nos ven siempre. Beso. Claro, es un programa de radio que se televisa. Che, nos fue muy bien. Hablé con Manu el viernes a la noche. Nos fue muy bien con lo de McDonald's y el Big Mac. No tengo el número exacto. Tendría que hablar con él ahora. Ahora le pedimos el Pero número. fue súper bien, ¿eh? Ay, qué bueno. Fue bien, estuvo bien. La pasamos muy lindo, Estuvo ¿no? lindo, estuvo divertido, sí, la pasamos bien. Estuvo muy La pasamos muy divertido. Yo... Me preguntó ahora mucho por ahí de ustedes el cantante Conociendo Rusia. Ajá, mira. Mira. Ay, mirá cómo se pone. ¿Estás bien, Lizzy? Mateo Sujatovich, te pregunté. Mateo Pero Sujatovich. no lo digan al aire, que me gusta también el del plan de la mariposa. Ese Es verdad, los dos. Se deben conocer, aparte. Luciano Ahora- Cáceres. Se deben conocer, Luciano Cáceres. Luciano Cáceres. Y Luciano El Cáceres es lo que viernes les digo. aprendí una Ay, qué valiosa lección que es no contarte ni contarles más nada fuera del aire para que no tengan tiempo de traer nadie más a mis espaldas. Ah, porque el de Bake Off te trajimos el otro día. Sí, a Facu. Sí. ¿Y vos? ¿De Amis? Nada. Tu Amis. No. Soy ¿Vos? tu Amis casi madre, no lo olvides. Estuve reflexionando mucho. De hecho, remiré el tape para ver cómo estaba, porque yo sé que había estado nerviosa, como que no me salían las palabras, tartamudeé No, muchísimo. ¿revisaste el tape? Revisé el y tape. viste, te tira tierra, y me di Lizzy, cuenta permanentemente. que, o sea, las preguntas que me hiciste adelante de ese sujeto y de otros sujetos, recordé. Tuve que, volví para atrás y dije, la verdad, yo... Vino esa parte de la película en la que te empiezan a aparecer escenas. Terrible. Ahí dije, pará, ella me dijo que era mi Ami, Para, ella me Liz, preguntó Liz, esto adelante a esta Te persona. quiero decir algo, no es fácil, viste, el lugar que vos estás ocupando, no es fácil una familia ensamblada, ser la novia, el padre, Claro. no es un lugar Son los reproches fácil. de hija. No es fácil. Le va a hacer la vida imposible con el padre, por eso me saca Exacto. todo esto. Porque estuvimos todo el fin de ¿Sabés que semana. nunca la vi así a Eve? ¿Sabés Estuvimos que todo el fin de semana. Y ahora que estoy con Mateo Boto me llevo mucho mejor. No, Mateo es el... Claro, claro. Con él me llevo mucho mejor. Me llevo mucho mejor. Porque así como fue... ¿Estás segura que no fue Fue- ella la que te choreó el autito que nunca Cenizas en el devolvieron? No paraíso. fue No esa. sé ahora. Así como estuvo Ceniza en el Paraíso, que Cecilia Dopaso, que era Ana, salía con los dos hermanos, esta puede ser Cenizas en la Tierra, que puedo ser yo, que salí con padre e hijo. Bien. Atento, puedo ser tu hermano y tu madre. Escúchame. Digo hermana. Quedó. No. Yo te digo, Eve. Ay, me voy a ¿Viste llenar de la película Un denunciarme. Día de Furia? Eve va a votar Milei, va a venir un día con una escopeta y chao. Y vas a salir en crónica, pero no por los 105 años. Quedó flechada y va a salir todo por YouTube. Quedó flechada de un chico que votó en su mesa y ahora lo busca en redes. Atención. ¿Cómo se llama ella? Está en línea. Buenos días, amiga. Hola, ¿cómo andás? @Latana Opina, ¿no? Latana original. Exactamente. Bueno, ¿cómo es tu nombre, Tana? Tana, me dicen así desde los 5 años. Bien, Es más, Tana, mi nombre Andy que mi soy. Buen nombre. día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Andy? ¿Todo Bien, acá estoy con Lizzy, con Eve, con Harry. ¿Todo Hola, bien? Tana. Hola. Hola. Tana. ¿Cuántos años tiene la Tana? 51. 51. Tana. Y lo está buscando a Ola, cincuentón, flaco, alto, canoso, remera gris, Abercrombie, o sea que estuvo en Miami. Votaste en la mesa 72 de la UCA. Soy la de rulos y cartera celeste. Espectacular. ¿Tuviste respuestas? Millones. Estoy asombrada de las repercusiones de ese tuit. Fue un tuit divertido y nada más. Sí. Digo, Ahora no es te puedes una bajar. búsqueda, ni una cacería, ni es el amor de mi vida, ni lo conozco. Fue una mirada, Un cruzamos impacto. mirada. Ni siquiera sé si me miró porque me miró o porque estaba cabeceando a ver dónde estaba la puerta de la mesa 72. Ni sé Claro. si votaba específicamente en la 72. Oh. Estaba al lado de mi mesa, nada. Fue un flash, un segundo. Vi un tuit de alguien que sigo hace mucho, que se llama Pasante del Mossad, así es la cuenta, que buscaba una chica que había votado en Belgrano. Y dije, bueno, yo me mando, me pareció divertido. Bueno, y estalló, listo, se picó. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo, pero no lo encontramos todavía.
todavía no, bueno, no sé, nadie me contactó diciendo yo voté en tal mesa, me contactan por otras cosas, tipo haters y cosas así como siempre, pero bueno, no. Pero pará, ¿por qué? ¿Haters de esto? ¿Por qué? O sea, haters de que te gustó un chabón. Sí, porque hay gente que cree que fuiste a desatender tu deber cívico y que andás de levante por las mesas electorales y qué sé yo, cálmense. Pero esa gente, o sea, cuando camina por la calle, camina con los ojos vendados, no mira a otras personas, no le gustan otras personas. Corresponde, mi amor, como toda ciudadana, fuiste a votar. No es la miel la que vas a buscar gato. Hola, te amo. Hola, hermosa, ¿cómo va? Te amo. Amo tus monólogos de decir nada, la coyuntura de la cosa del corto mediano plazo. Te amo. Tana, escúchame, ¿no tenemos un poco el nombre? Lo tenés porque lo tenías en la lista, ¿o no? Claro. No, pero ella se ve que estaba en la cola, en la misma mesa. Pero no le preguntaste. Ella fue a votar. ¿Algo el nombre del que estaba 4 lugares antes? ¿Tenemos el apellido y el nombre? No, fue un cruce así, tac, flash, mínimo. Sí, y se me pero uno ocurrió se enamora. ponerlo, pero a ver, no voy a hacer, la gente me dice, ay, le hubiera sacado foto al padrón y buscás uno por uno. Chicos, una cosa es ser directa y otra cosa es ser acosadora. Claro. Un poco. Era, ¿no? Acá estoy viendo el tuit que habías tirado, no, estimados miembros de la Congregación Moral del Santo Prejuicio, no voy de Levante a votar ni a ningún otro lado. Estaban en la misma fila, o sea, vos fuiste a votar, no estabas en la mesa. No, claro, yo fui a votar, ni siquiera estábamos en la misma fila. Yo estaba esperando para votar y alguien que cabeceó así para mirar una mesa, lo veo, me llama, pase a votar, paso. Listo, no, fue quedó algo así. mínimo. Claro, pero vos estás mancillando con deseo sexual el deber cívico, que es sagrado. O sea, vos deberías estar concentrada en a quién vas a votar y estás concentrada en otra cosa, con lo cual capaz que votaste a alguien equivocado por eso, porque estabas desconcentrada. Chicos, puedo las dos cosas. Ustedes también. Claro. Paso sería otra cosa. El flaco es alto. ¿Alto cuánto? Más que yo, que mide 1,73. O sea, el flaco es alto. El flaco es canoso. Mínimo 1,85 debería medir. 1,85. Canoso. Remera gris. ¿Remera gris? Digo yo, para los que me dijeron, ay, qué hueca, se fija en la marca, es el único dato que tengo. Claro, Abercrombie. Una marca que no Tiene una está remera acá. con letras grandes de Abercrombie. Claro. ¿El flaco es Charlie Alberti? No. Tana, ¿a qué hora fuiste a votar más o menos? Al mediodía. Yo no fui. En la UCA, o sea, vi en Puerto Madero. ¿Y no leíste el padrón? Capaz que estaba. Para mí, yo tendría que haber leído. Por la mesa, tenés todos los nombres de la mesa, por lo menos. No, chicos, ni locos. ¿Tenía anillo? Ya, tengo la solución. ¿Cuál? Ay, No, fue- habrán sacado. A ver, Porque como cuando entras y vos entras al surte y otro baja y te quedás mirando. o Está entras bien con lo que Juan y dice total, Lizzy. mirás, Lizzy no, está no puedes pensando que si tenemos el número de mesa y todavía están pegados en el colegio, en la UCA, pero ya lo deben haber sacado. Ya no Eso es creo. acoso. Claro, no, hay que buscarlo, pero No, ya no porque debe estar esto no más. es acoso, esto está compartiendo. Esto también, o sea, lo estamos buscando. ¿Alguien sabe algo? Que deje un mensaje a qué número. Al 11 68 61 1043. Tana, Y si si no, sa- si más o menos si está por ese estilo, Claro. viene Estoy bien. Claro, desmayada escúchame. de espanto del poder de las redes sociales porque yo soy psicóloga, me dedico a investigación, a forense, a clínica. El año de pandemia atendí gratis un año entero, consultas sin cargo, qué sé yo, y me hacen una nota por esto, ¿me Me entendés? encanta. Divino, es muy importante el laburo que vos haces como psicóloga, forense, de investigación, pero la verdad nos chupa un huevo, así es este país. Estamos buscando un flaco alto con la remera de Abercrombie. Vos sos la de rulo de cartera celeste. Escúchame, si sabemos A algo. mí me hicieron nota porque era peinadora de Nicole Neumann, nena, ¿qué te pasa? Y tenía mucho menos cosas todavía. Amiga, un beso grande. Beso, hermosa. Beso, beso Chao, grandote. si sabemos algo te avisamos. Gracias por lo que haces por la ciencia. Dale. Chao. Pero que ayer me parte el corazón estas historias inconclusas. Te mata, ¿no? ¿A vos te pasó con alguien, Eve? Todo el tiempo, pasa todos los días me pasa. Gente que veo y dejo seguir de largo porque digo, no puedo agarrar todo lo que ¿Con quién? cae. Hay gente que te gusta, conocidos, actores. ¿Está atrás mío? Sí. Gabriel Corrado. Nuestra primera semana de fama acá en la radio fue a un bar y uno la reconoció. ¿Te acordás que fue? No. Se dieron vuelta, se miraron, pasaron en una cerveza y él le dejó el teléfono, todo.
Y después no pasó más nada. Después no pasó nada. También cruzaron miradas. Sí. Estuve hablando bastante de ese tema con una amiga el fin de semana. ¿Qué? De lo difícil que es concretar las salidas No, en ni esta me época. digas. O sea, es como parece que es una queja femenina generalizada, al menos en su grupo de amigas y en el grupo de amigas de Evelyn, por lo Sí. que venimos hablando nosotros. Esta cosa de como hay mucho para elegir, hay mucho match, hay mucha red social, hay mucha aplicación, hay mucha cosa y hay poca concreción de la salida. Sí, a mí me motiva mucho más la idea de copular que copular en sí. Me di cuenta. Sí, como sí, que sí. macero, esa idea la macero. ¿Están los que disfrutan más de la previa y lo que es la seducción o lo del Claro. acto en sí? Pregúntame qué hice este fin de semana. ¿Qué hiciste este fin de semana? Este fin de semana, en un momento del fin de hice muchas cosas, pero estaba en redes sociales y encontré el Instagram del que era el pibe más hermoso del colegio, el pibe Sí. que todos amaban era el Brad. No, para. Para. Está atrás Para. tuyo, Evelyn. Joaquín. Paren. De la número 3 de Morón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Zucca! Si vos tenés algún cruce de mirada con Eve, ya venite directo para la radio. No esperes que te llamemos. @Joaco93. Y escondete en la planta baja que nosotros te vamos a buscar. Ay, me agotan. Me agotan. Como vos lo soñabas, vino en Pony. Mirá. Encontré el Instagram de quien era el chabón más fachero del colegio. Era un Brad Pitt ensamblado en Morón. Muy Me lindo. encanta. Nunca me animé, imagínate, pero teníamos Obvio. un séquito de fanáticas. ¿Y? Que se Todas- patinaban cuando lo veían. ¿Qué? O sea, buscaba la excusa para pasar enfrente del curso. La moda era dar vueltas en el pasillo del colegio. ¿Y ¿entendés? él lo sabía? Él sabía que era lindo y sabía que todas gustaban de él. Claro. Pero bueno, este fin de semana estamos charlando buena onda. Me encanta. Pero ya le confesé que digo yo, la verdad que... Estoy para... Y él me Quiero que dijo- sean Eva y Dugan. Y me mandó foto y yo le mandé foto. ¿Hot? No, Oh. de nuestras caras. ¿Y? Y me parece que pico. No, Así ¿qué que lo dijo? estoy macerando a fuego Ah, muy lento. bien. Yo también estoy macerando con el que le voy a meter los cuernos @ No, eso no se dice, Que es Lizzy. Mati, el enmascarado de los bonobos, el que está en video. ¿Quién es? Que tiene video por acá. Ya la mandé a la Etitur a que me consiga el Instagram. Es uno que hace videos que me tiene enamorada, me tiene loca de amor y está siempre con el barbijo y nunca lo vi. Es como el video del enmascarado. Ah, ¿no le conocés la cara? No, y tampoco sabía cómo se llama. Hasta que agarré todos los maricones que trabajan ahí, que de los 140 son 139. Me interesa el otro, el 140. Y debe ser este. Debe ser ese, sí. Todas calientes con este. ¿viste? Y bueno, y entonces ya lo sigo en Instagram. Excelente. Pero lo odio porque yo le quiero seguir la conversación y él me corta el seco. No, eso te pone loca vos. Vos necesitas el... loca. Entonces, Claro. no hay onda. entonces. Escúchame, Sí, un poco ahí porque Eve. son rojos, pero no. Mirame a los ojos, Eve. Me cuesta mucho, es una mirada muy fuerte, es difícil Entonces, mirarte fijo. entonces date vuelta, Evelyn, porque... Si te mira cuando estás metiendo crema, te la corta. Oh. Ay, es fuerte. Eve, Yo te escucho, no escúchame bien, necesito voy a cumplir mirarte. 51 años. Sí. Voy a cumplir 51 años. Ya, esta semana. Ya, esta semana. 50 flaco, canoso. Sí, soy Primera vez, creo. flaco canoso. Escúchame, Eve, mirame. No te voy a mirar, te escucho. Te escucho. Me gustaría... No, Me gustaría... no, ¿sabes qué? No, tell me why. Se acerca No. a ella. Sabemos que se llama Juana, así que se deben seguir. Ya te lo consigo. Se acerca a ella, se pone los auriculares. Agarro todos los... No quiero que sea la fuerza. No quiero que sea la fuerza. Eve. Pero... A la No, fuerza no. no. Quiero con consentimiento. No, con no. consentimiento. Me gustaría hablar. ¿Qué de su vida? ¿Cómo era su vida? Todo le promocionamos los productos. Sí, se sentía Y después No me puedo creer, no tenés un límite. Vos sos peor que ella. tiramos una peor soga no, y se peor, es, suca. peor es amenazarte No. con ponerte los zapatos de tu mamá para eso- levantarte no, a tu no. papá. Eso es peor. Ya hablemos de O sea, eso. pongamos un Lizzy- límite porque eso es lo peor. Para comerse No, mi papá Lizzy los te zapatos de mi madre Peor que muerta. eso no hay. Gracias, Harry. No, el Lizzy pasó varios límites. Balanceemos las cosas, ¿viste? Escuchá, lo mío es mucho más naif. Es una A mí me da chapa. ilusión. Yo vivo a través de... Pero cada vez que la Pero habló me- no cogiste, así que tenés que pensarlo. Hija de puta. ¿Cómo me... Pero vos te Escuchá, pensás que yo no lo sé. En O cambio, sea, si yo Pará, hablo... a ella, No, a ella ¿vos? le gustó. El de Bake Off vino y dijo, tengo novia, feliz. ¿Qué crees que haga? No. Vos dame una oportunidad. Nadie, mirame a los Esta es la ojos. primera oportunidad. no parás de, se la merece. de decepcionarme desde que empezó el año. Todas las Pero se citas, merece. Qué hija de todas las qué hija de citas que puta pasemos sos. al aire. No, pará. Pero vos no haces ninguna No me autocrítica. saques de ahí. Espera. O sea, no hay nada tuyo Mirame en que a los esas citas ojos. hayan caído. Pero Me da ustedes, bronca. ustedes quieren ponerme a chapar enfrente de todo el colegio, es lo que hacen ustedes, ¿entendés? Mírame, no funciona. Mírame. Fedeval. Fedeval Te lo dejé en apareció. bandeja. No. Fue a tu video. Vos no te quisiste tomar un remix. Él un tampoco. beso. No me eche la culpa a mí, guachá. No Fedeval me eche la culpa a mí. apareció
Después de que yo Pero había hecho un después de montón, mal te dejé. no me dijeron me dijo nada. a mí, la morocha me gusta, me dijo. No, me lo dijo él. Es verdad. Me lo dijo él, estaba soltero, me dijo, la morocha me gusta. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hizo Bebé? Pam, para, pam, pam, para, pam, para, pam, pam, para, pam, pam, lo que haces cuando te querés boicotear. No me eche la culpa a mí. Lo desnudamos al Dame al rugby. hippie, Lo desnudamos al al rugby, rugby. le sacamos los anteojos. Acá está, este es mi grupo. Acá le hicimos todo a rugby. Todo. Salió, sacate la campera. ¡Pum! Se sacó la remera. Estaba en cuero, estaba regalado. ¿Te gustó, no? Después de Luciano Cáceres, después de... ¿Quién es? Empezaron a salir los colmillitos, mira. Después de todo. Nunca había mostrado esa cara. A mí nunca me había crucificado. Nunca había abdominales al vino. Mira, tuve que hacer eso para que se levantara la Es que remera. empecé hace 2 semanas a entrenar, pero es otro tema. Escúchame. Y además cortado, tengo unas cicatrices, que de ver tengo muchas cicatrices. Los míos son Escuchame, albino. no dispersemos. Pero yo no puedo ser que cada vez que cuente algo, ¿vos llamamos a todas tus exnovias de la infancia cada vez que las mencionás? No. Hace 20 años hicimos el programa, bueno. tuve ahí momentos soltero. Llamamos a todas las conocí varias al aire. ¿Quiere que haga? Era el momento, es lo que uno hace cuando está O soltero, salieron un al aire, programa de las conoció radio. al aire. Todas. La que me cortó, Fernanda, la que me cortó, la que me dejó a los 15 Está dando años. todo, se muere porque esto pase. La que a los 15 años me cortó y me dijo... Upa. No, esto no es tremenda. Esta soliciera es Esa peor. vos pensás Esta que que es tu era amiga es la peor. pensás que Escúchame, era ahora te voy a decir. Fernanda me cortó a los La 15 producción años. otra cosa, porque también arreglaron cosas a mis espaldas. Escuchá. Ustedes no le dije nada, pero ya se le van a Fernanda explicar. me cortó a los 15 años, la volví a llamar, tenía un hijo, una mina que yo sufrí un montón, que ponía la Desgarrado. música Forever Young, que no la puedo escuchar Forever Young. No puedo escuchar Forever Young. ¿Viste I la want música? to be forever. Bueno, cuando empieza con una trompeta la versión, ahora Zucca la va a poner, espero que no, pero... Si vos aguantás 10 segundos de esta Uy, se música, pinchó. Eve tiene que llamar al chico. Yo no dije eso. Sí, No lo trajo como una promesa. Fue una No. promesa, cortamos los dedos y mezclamos. Para que se fue a sentar al muelle de Puerto Esperanza. Julio del 86. Uy, Sentar al muelle de Costa Esperanza, mirar el río. ¡Ah, Zucca no! ¡Zucca no! ¡Zucca sacá! ¡Zucca sacá! Zucca, lo necesitamos, por favor, en serio. ¡Zucca, sacá! No, Ay, qué mal que estamos. por Nunca lo vi así. No lo supero. El tema ese es lo único que me quedó, no me importa la chica, pero el tema cuando lo escucho me lleva a ese momento. Hay temas que te transportan, es así. Bueno, la ahora chica lo- me volvió a lo cortar, cortó. ¿sabes lo que dijo? Cabify, la Bueno, ciudad es tuya. tengo que cocinar, no sé qué dijo, te corto, pum, otra vez. No. Lo di todo yo. Lo que pasa es que en un momento me está contratando. ¡Ah! Ayúdenlo, se va a golpear en serio. En serio. Zucca, cuidalo. En real no le gusta actuar a él. Si le pasa Bueno. esto es verdad. ¿Por qué no lo hace? Obvio. ¿Por qué no llamamos al chico? No le vamos a preguntar nada. Porque quiero que pase Empe- algo, ¿entiendes? Empecé a contratar gente que le pasen cosas porque a mí ya está, ya usé lo mío, no Por tengo eso más. le traje- Este La hombre chica está que me quebrado trató, la chica que me dejó, la emocionalmente. chica que no sé qué, mi ex, ya salieron todos al aire. Vino Jazmín acá, estuvo. Claro. Me peleé por las cosas, por la ropa, Pará, ¿por qué nos vos habíamos podés separado? creer, Lo di Andy, todo. Andy ya lo dio todo, sufrió mucho, ya está casado, está. todo. Quiere vivir en vos Exacto. algo que florezca. Quiero Por que eso vos es. se concrete, no quiero boicotearte. Quiere que pero vos dentro de sos la que 20 se años pase lo boicotea. que pasa a él. No me mueves ni una célula de emoción No. diciéndome eso que me estás diciendo. ¿entendés? ¡Wow! Es una No hay pelea nada. madre-hija. Este programa es psiquiátrico. Ya voy a llamar al papá de Eve porque esto no puede ser. Habla con la hija. Cállate. Perros de la calle. 2021. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cae en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego en realidad me gustaba tanto tu voz.
situación muestra que inútil vuelve a hablar. La mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila que el dolor. Voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul en la rosa azul. Algo tiembla al oído, sopraron susurros sin voz, la última oportunidad. Voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul en la ¿Qué tema arriba que es este? Ahí va. ¿Qué tema arriba que es esta impresionante, esta versión de Pacífico de Ciro y los Persas? En el Estadio de Ferro, me parece. Un día espectacular en Urbana Play. Continuamos acá con este grupo increíble, que nos estamos divirtiendo con Gustavito, con Lizzy, su mamá, con Moldaski Junior, que entra, con Harry y con mucho Déjalo más. que llame al chabón. Va a caer uno en algún momento que te acepte con todo este circo atrás, por favor. La gente quiere que Eve triunfe en el amor y nosotros también, ¿o no? Es verdad. Todos queremos eso. Recordemos que... Menos ella parece a veces. Y yo siento que sí. Yo quiero hablar con Fabio Boto porque no puede ser. Nuestra relación no va a poder seguir así. Te mato, nena. Si esta piba se me mete todo el tiempo. Te mato. Llegó el momento de ver si la producción es amiga o no debe. Buenos días, Vamos a Moldaski, ver, ¿cómo le va, buenos Elio? Yo le digo Elio, le No, quedó por Elio, favor. Elial. El dial. Si es amigo o no debe, ¿por qué? No cambies el dial porque en un ratito va a estar haciendo su columna. Excelente. Me gusta. Ya está. Vamos a ver. Vamos a repasar una lista de nombres. Ustedes digan presente. Sí. Estamos buscando, por supuesto, que a Juan. Juan, Exacto. Un chico que compañero de era ustedes, lindo está a los bueno. 13 años del colegio de Eve. Brad Pitt dijo. Yo se lo pregunté a ella. Se lo pregunté bien. Quería ayudarla, igual que ustedes. ¿Vos Claro. también? Sí. Lizzy, la Uy, cómo rápidamente te oscureces, la madrastra, no sé qué. Bueno, Yo quería ayudarla. Ahora. no, yo la quiero ayudar, pero ¿qué hago con esto? Yo lo único que pienso Me es. manda Sol Isera, tu amiga, tu compinche, tu compañera, me manda ¿Y tu una compañera? lista de Juanes, que seguramente vos seguís. Miremos la ¿Te los cara. nombro? Todos los Juanes que O se. la tiro la lista. ¿te los Ahora, nombro? Carísimo te va a salir esto. Pará, Sofía. yo no voy a nombrar al aire, vos solamente decime si está acá. Yo confía en mí. Si vos querés que la rompa, yo la rompo. Para que aprendas a confiar en mí. Decime si está acá nada más. Está mirando. Si estás viendo YouTube, está mirando. Esta. Ahí está. ¿La rompo? ¡No! ¿La rompo? Sí. No quiere que la rompa. Esto es muy fácil. Agarran el Instagram de Eve, se fijan los últimos contactos que comenzó a seguir y ahí lo tienen. Ya está. Es muy fácil encontrarlo el pibe.
Ya está, ya la lista desapareció. La lista desapareció. Esto es con consentimiento. La lista desapareció como la amistad entre Evelyn y Sol, ¿no? Automáticamente. Cosas que desaparecieron hoy. Ya. Bueno, nos vamos a ir a una tanda porque tenemos que ir a hablar con Leal Moldaski, ¿sí? Exacto. Bien. Estamos... ¿Qué haces con el alcohol? ¡Fósforo! No, es ¡Fósforo! Sí, pasa, está sacado hoy. La ciudad suena en Urbana Play. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Nos ves? Nos escuchás. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total. Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen es mucho más fácil encontrar la tranquilidad